tengo la sensación que con esta generación de ingenieros jóvenes, y corrígeme si no, de ingenieros jóvenes y de pilotos jóvenes, se ha perdido un poco aquel respeto por la autoridad que había antes del ingeniero. O sea, si me dicen este año ganas Nürburgring y aceptas no ganar ni una carrera más, firmo ya. Yo creo que hay pilotos que tienen una capacidad superior para administrar todas estas variables. Viene Pirelli y te dice, macho, yo no sé, el duro más o menos puede funcionar así, el medio no sé qué. Y vamos a la carrera y el duro va de escándalo. Primero, rompes el ala. Tienes la posibilidad de entrar a boxes, que entra a boxes, cambia neumáticos y no cambia el ala. ¿Por qué? Porque con el ala que se doblaba tenía una carga de cojones de aerodinámica. No perdía demasiado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Chelsea 1979. Bienvenidos de nuevo a Dura la Vita Fórmula 1. Entrega número 2, correspondiente a la segunda de las 24 carreras que componen el Campeonato Mundial de este 2025. El Gran Premio de China, la carrera que vamos a analizar aquí, como siempre, en el paraíso en la tierra, como nos gusta decir antes antes de empezar el programa. Y estamos aquí gracias, como siempre, a Eduardo Costaval, que hoy es un hombre feliz. Doblete de McLaren, pero cuidado, el 50º, son 50 dobletes para McLaren con el de este fin de semana. Pa' mal, ¿qué dirían los franceses? La sonrisa no me la quita nadie, sí, la verdad que muy contento. Aparte los frenos, que habría que ver qué pasó. Nunca supimos que lo realmente pasó con Lando, pero 1-2 obviamente que es una maravilla. Muy contento. La nota triste del fin de semana ha sido la noticia de la muerte de un grande, de un histórico en la Fórmula 1, Eddie Jordan, que nos ha dejado a los 76 años de edad, víctima de un cáncer del que llevaba tratándose ya desde hacía unos cuantos años. Joan, qué pena, ¿no? Qué pérdida, ¿no? Un buen tío. Una lástima. Un fenómeno porque es uno de los de la vieja escuela, de aquellos que nacieron siendo pilotos, creando su equipo, y al final llegó hasta la Fórmula 1, pero es un tío que ha dado oportunidades a muchos pilotos, a Pedro y a Michael. O sea, es un tipo carismático, simpático, agradable, para mí, mi trato, buena gente. Yo lo conocía desde el tiempo que corría en Fórmula 3, wow. Cuando nosotros corríamos. Cuando tenía pelo, Eddie Jordan. Exacto, cuando corríamos en el equipo nacional español, corríamos juntos y nos ayudábamos con las piezas, porque los dos equipos así con el cuello de dinero. Y la verdad es que siempre he tenido una gran relación con él. Ha habido mucha gente. John Walton, que era su team manager, fue mi team manager en Pros. O sea, un tipo excepcional. Y aparte, a nivel de juerga, a nivel de social, un tipo que cogía la batería, que tocaba la batería, que cantaba. Tenía su grupo. Brutal. Entonces yo creo que ha sido una gran pérdida para el automovilismo y obviamente para los amigos y para la familia, ¿no? A mí siempre me ha gustado ir a Silverstone porque es the home of motorsports, como dicen pomposamente los ingleses. De hecho, el equipo de Aston Martin, los inicios son de Eddie Jordan. Exacto. Pero una de las cosas por las que me gustaba ir a Silverstone era por el concierto, que fue algo que fue iniciativa precisamente de Eddie Jordan, y allí hemos visto gente como Jamiroquai, como George Harrison, gente que se sumaba a la fiesta, como Damon Hill, que tocaba muy bien el bajo. Se echaba toda la guitarra. O sea, que era una de las cosas bonitas de Silverstone. Me acuerdo una cena contigo y con Eddie no sé si era Bahrein o Abu Dhabi, que nos invitó Eddie, y que nos reímos mucho hasta que llegó la factura, pobre Eddie, que le pegaron un palo que se quedó crujado. En Abu Dhabi era. ¿En Abu Dhabi era? En Abu Dhabi era. Ya no me En Abu Dhabi. Bueno, pues hablaremos de la figura de Eddie Jordan en este Dura la Vita Fórmula 1 número 2. Dani Juncadella, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Oye, ¿rojo Ferrari o rojo vergüenza? Un poco de todo, ¿no? El rojo Ferrari. Bueno, es que el rojo Ferrari lo podemos llamar rojo vergüenza este año, que ha cambiado el color. Es un rojo un poco más triste. Entonces, el parche aquel de HP blanco.
Qui paga mana. Ya, pero es feo de narices, ¿eh? Bueno, es lo que hay. Hoy en día hay que adaptarse. No, yo si conviene me pinto iba a decir de lila y algo, y de verde, pero bueno, lo que haga falta. Yo diría de vergüenza, ¿eh? Después del sábado, Ah. cuando Hamilton hace la pole. ¿Pero qué hicieron? Y encima gana la sprint race, que hizo un carrerón extraordinario, controló los neumáticos, fue perfecto. Se esperaba el domingo brillante, ¿no? Y que los dos coches, por errores de ingeniería o de tontería, o llámalo de management. No, y el domingo, yo te digo más, o sea, dos cosas. La primera, vi a Hamilton vuelta 3 o 4, cuando todo el mundo empieza a usar DRS, el único que no usaba DRS porque no quería estar cerca del de no delante, podía. porque Se fundía ¿para lo qué, más- ¿para qué voy a acercar? Estaba esto, Sí. aguantando los neumáticos. Sí, yo Para- pensaba, para un poquito. Hamilton los va a destrozar otra vez a todos, porque él hizo un carrerón en la sprint, lo gestionó perfecto. Y la primera Perfecto. quali. Sí. La primera quali Sí, hizo una sí, vuelta sí. muy buena también. Y de repente... Pero me he enterado de cosas también, me he enterado de que... Pues cuéntanos, bueno, luego las luego lo comentamos. Bueno, y hoy tenemos un invitado muy especial, alguien que me hace muchísima ilusión. Aquí solo vienen amigos, la verdad es esta, pero este es muy especial porque le conozco desde hace muchos años. En realidad, primero escuché su voz y luego, porque cuando él aparece, primero aparece la voz y luego, al cabo de 15 minutos así, aparece la persona, porque tiene el chorro de voz más potente de la radiodifusión española. No en balde forma parte de la historia de la cadena SER. Seguro que os acordáis de aquella famosa frase de «Un purito Ponseti», que decía el gran Pepe Domingo Castaño. Bueno, pues si Pepe Domingo era grande, quien nos acompaña hoy aquí es inmenso. Porque hoy en Dura la Vita, nuestro querido, admirado amigo José Antonio Ponseti. Estoy muy feliz, ¿qué tal, Merlos? ¿Cómo estás, tío? Es muy fuerte porque yo era becario y tú ya eras senior. No, él ya era... Era mi padre, no jodáis. Es que siempre estáis con el mito este de mi edad, que es mentira. Es mentira. O sea, bueno, oye, tienes que contarnos muchas cosas, pero en esta introducción a los españoles en este Gran Premio, Carlos Sainz y Fernando Alonso, un puntito y de rebote. Sí. ¿Sabremos aceptar lo que viene en este 2025? Desafortunadamente yo creo que lo intuíamos, solo lo intuíamos a finales del año pasado. Es que 2 carreras, 2 fuera de Fernando, es complicado valorarlo porque no sabes exactamente ahí qué está pasando. Y con Williams, yo siempre he dicho que a Carlos, cuando cambia de escudería, o al menos le pasa habitualmente, las primeras carreras no termina de pillar el acople al coche. Le pasó en Ferrari. Sí, pero no daba la sensación, ¿no? Claro, en Bahrein lo hizo extraordinariamente bien. Hizo Sí, una sí. vuelta rápida. Y Yo daba- pensaba, claro. esta vez no necesita el acople. acople. Pero no, ha llegado la carrera y necesita el acople. Entonces, bueno, yo tengo confianza. Hay 10 días ahora hasta Japón, a ver qué pasa de aquí a Japón. También te digo que el arranque de esta temporada es, como siempre en la Fórmula 1, es un festival. O sea, esto es el circo. Convulso. El circo como siempre, porque ya estás viendo intentos de cambio de nombre, el festival de Ferrari de ayer, que es como para ir y darles un abrazo a todos y quererles. Porque, claro, solo se les puede querer después de montar un pollo de esta magnitud, ¿no? Y entonces vas viendo todo lo que está arrancando este año, que se supone que es un año de impasse, ¿no? Se supone que es un año de... Bueno, el año que viene... existe. el año que viene... Exacto. Luego es lo que es vemos. mentira No, todo. no existe. Luego lo vemos, porque dejadme, antes de entrar en Fórmula 1 de pleno, ya sé que hay a quien no le gusta, pero es que a nosotros nos gusta todo. Con lo cual hay que hablar, aprovechamos que tenemos aquí a Dani Juncadella, le recibíamos cuando empezaba la temporada de IMSA, que arrancó muy bien para Dani, y luego las cosas no fueron tan bien en Sebring, acompañado de Antoñito García y de Alexander Sims. ¿Qué pasó allí? Estabais peleando por el podio durante 11 horas y en la última hora se fastidió todo. Intentaré no enrollarme porque, como dices en el último podcast, leí comentarios de todo el mundo. Lleváis 1 hora sin hablar de Fórmula 1 Y fue cojonudo. ¿Te dieron Sí. caña? Lo que, No te puedo creer. No, a mí no. Mira, porque sí, no, sí. al pobre mío. A todo. Porque, coño, teníamos aquí a un ganador de las 24 horas de Le Mans y Claro, nos claro. apetecía mucho hablar con él. La gente no le apetece aprender de motorsport. Solo Ya quieren entiendo, Fórmula va al 1. turrón. Pues sí, bueno, como dices, el año ha empezado muy bien. O sea, Daytona segundo, victoria en Qatar.
Y en Sebring todo apuntaba que primero, segundo, tercero, hasta una hora para el final. Y por desgracia rompimos un amortiguador trasero, el trasero derecho. Cedió a una hora del final, que pudimos cambiar rápidamente, perdimos una vuelta y media y al final quedamos sextos. Entonces, bueno, agridulce porque Claro. Sebring nunca he ganado, la verdad tengo 2 podios pero no he ganado. Qué mal, ¿no? Solo 2 Sí, podios. qué mal, qué mal. No, pero es una carrera mítica, ya lo sabéis, y que me encantaría ganar. Creo que iba a ser difícil ganar, a nivel de balance of performance no estábamos tan bien como en Daytona, pero un segundo, un tercero creo que podíamos rascar. Esto es donde íbamos cuando se rompió el amortiguador. Y nada, es lo que hay, las carreras son así, la verdad es que no me importa demasiado. Al final lo importante es el rendimiento, que está siendo muy bueno. Muy bueno. Y lo importante es el futuro, evidentemente. Un futuro que pasa por la próxima edición de las 24 horas de Nürburgring. Vuelve la tradicional cita del Nordschleife y allí vuelve Dani Juncadella, cómo no, pero con un coche distinto esta vez. Y otra carrera que no he ganado, que esta sí que es... Mira, cambiaría ganar Nürburgring por... O sea, si me dicen este año ganas Nürburgring Sí. y aceptas no ganar ni una carrera más, firmo ya. ¿En serio? O sea, sí. Sí, lo cambias todo. A mí por una. lo cambiaría todo por ganar Nürburgring. A mí Carlos Sainz, Qué que curioso. sabéis que corrió las 24 horas de Sí, sí. Nürburgring con un Volkswagen, me dijo que era una de las experiencias más alucinantes de su vida. Me dijo que era increíble. Es tan increíble. Estuve este fin de semana haciendo el primer test del año con, como dices, coche nuevo, con el Lamborghini del equipo Abt, Red Bull, y es que es tan impresionante el circuito. Pero tú has corrido allí en el Nordschleife. Sí, he corrido muchos años. Claro. Por eso es una carrera que no quiero dejar de correr. Corvette, por desgracia, no ha participado todavía, entonces siempre me dejan correr con otra marca. Sí. Llevo toda la vida corriendo con Mercedes ahí, de hecho tenía la opción de seguir con Mercedes, pero como sabía que no iba a correr más carreras este año con Mercedes, dije, a ver, voy a hacer un análisis de coches y equipos que corren este año, dónde me gustaría estar, y vi que en el equipo Abt había una opción porque había un cambio de pilotos. Hablé con ellos en diciembre y me dijeron que encantados de que estuviera, y ahí estaremos. Y el Entiendo que coche- hacemos esa opción porque es coche ganador. Sí, el coche es muy bueno. El coche los últimos 2 años ha sido muy competitivo. Espero que este podcast no lo escuchen los que hacen el balance of performance. Son alemanes y no creo que... Espero que no se haga viral este clip, pero Verás. pero el coche anda mucho. Ya Sí. os lo puedo decir que este el fin de... equipo. El equipo es muy bueno. Es un equipo que históricamente ha corrido el DTM muchísimos años con Audi. Ya. Pero bueno, es esa sensación. Yo todos estos últimos años con Mercedes he tenido la sensación de estar corriendo ahí, siempre yendo al 105%, arriesgando muchísimo con tráfico, además es una carrera loca. Y cuando notas que tienes un coche un poco más competitivo, siempre tienes ese margen que en Nürburgring creo que es Clave. es clave, porque es una carrera que hay tanto riesgo que si tienes un pequeño margen con el que gestionar ese riesgo... ¿Con quién correrás? Porque tenéis ahí hay un grupo de pilotos, pero creo que aún no se ha decidido quién va a ir en cada coche, ¿no? Pero hay nombres importantes. Bortolotti, por Sí. ejemplo, Sí. Frank Perera, también teniendo en cuenta dónde se corre, Engelhardt, que es alguien que puede aportar mucho. Experto, sí. Claro, o sea, no sé. Sí, yo sé que es que hay 2 coches y yo sé que voy a estar en los 2, casi seguro. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Qué vas a hacer las 48 horas? Claro. de Nürburgring? ¿Vas a ir cambiando? ¿Cómo es eso? Saltando de coche. Hay 2, somos 7, ¿no? Y hay 2 Sí. coches, hay 3 pilotos por coche. Entonces Sí. hay un piloto que se llama el Jumper, así, Directamente. jerga de Nürburgring, que está en los 2. Entonces yo haré, pues en vez de hacer 8 horas en un coche, pues quizá haré 4 y 4, o 5 y... Pero espérate, perdóname. Entonces, eso es como ir a comprar a la lotería y pillar los 2 números que te pueden tocar los 2. Entre tú y yo es cojonudo. O sea, más Doble opciones. oportunidad. tengo, claro. Ganas porque- sí, Y con Claro, sponsor con español. Ah, amigo. ¿Eso ¿Cómo? no sabías? ¿Eh? A ti te ponen sponsor español. Natillas Danone. A mí de pequeño me daban 2. Era el sponsor de La de madre, Natillas. de verdad. Pero entonces vas a estar 4 y 4, por ejemplo. Sí, 8 o sea, horas, 4 sí, horas, 4 sí. 4. Si el coche, esperemos que ambos coches sobrevivan Claro. lo suficiente para poder hacer 4 horas en cada coche, pero
Tengo entendido que el equipo tiene esa idea conmigo, que soy al final de los más expertos y bueno, su intención era que estuvieran ambos coches. Estoy alucinando, yo también Sí, estoy no, alucinando. yo el otro día estaba sabía volviendo que de se podía Nürburgring hacer. y sí que se puede. Y entiendo que en los relevos, para no aburrirte, harás también las de Sim, ¿no? Las Sim Race también de 24 horas, ¿no? No, pero o sea, algo que tiene muy bueno esto que lo pensé el otro día, digo, imagínate tú que ahora que acabamos con los dos coches en el podio, esto no ha pasado nunca, ¿sabes? Que voy a estar Tendrás que ir saltando de... Eso sería soñado, o sea, creo que Allí hay peluco también. No, como que- el Manso, ¿no? Porque digo, pero da igual. te da Dos. Sí, uno Pero- de pared y el Claro. de muñeca, ¿no? Un cuco. Nada, no hay nada, o sea, yo creo que pero no, feo, obviamente, pero el honor de ganar Nürburgring para mí sería inigualable. Buah, estoy flipando de verdad con lo que nos cuenta Dani. Ponsetti, Dígame. este fin de ha habido... Yo no hago doblete de nada, ¿eh? No. Bueno, te toca Bueno. a veces. Porque este fin de ha habido IndyCar. Sí. Y José Antonio es un gran seguidor de... No solo de la IndyCar, de todos los deportes americanos. Incluso le gusta eso de la Super Bowl, de lo que solo vemos el descanso nosotros. Ya, el concierto. Para ver el Ay, concierto. qué desastre. IndyCar, otra victoria de este animal llamado Alex Palou. Pero además, vaya paliza... Lo siento, No, vaya porque- paliza les pegó a los McLaren. Yo creo que allí había algo más en juego. Que Tú no tienes la sensación, quien me esté viendo y no lo sepa, mi vida en el mundo de la Indy entra porque mi hermano de sangre se llama Oriol Servià y vivíamos juntos en Estados Unidos. O sea, con toda esa generación en torno a Oriol, viví durante muchísimos años. Alguno queda ahora, pero ya están un poco más... Bueno, pues como tú, que ya no son becarios. Ya no son becarios. Acuérdate que era el padre. ¿eh? Sí. Gracias, Eduardo. Pero sigo hablando y sigo teniendo la sensación que lo bestia y lo increíblemente fuerte que es Alex en Estados Unidos, aquí no le damos ni un 10% La importancia. de importancia de lo que es y lo que está haciendo. Es que o sea, es brutal. mi sensación desde aquí, cuando estaba allí, no, porque ahí ves y vives la vida de ellos. No es una Pero, sensación, es la realidad. claro, No es que una este tío sensación. es la leche, tío. Es que en Estados Unidos es Dios. Y aquí, Alex Palou, incluso hay gente que te dice, Palou. No, joder. Ponte un poquito... una Es que si carrera. gana el título de este año va a tener tantos como el legendario Michael Andretti. Claro. Y es más, y conocemos más a Andretti nosotros aquí, Claro. estoy seguro, que a Alex Palou probablemente. Y está haciendo historia igual. Me parece muy injusto. Esto siempre ha sido así, ¿eh? O sea, históricamente siempre ha pasado por eso. Y luego ha habido pilotos, tengo un montón de amigos, entre ellos Pedro de la Rosa, que siempre me decía, tío, para correr en óvalos hay que tenerlos tan bien puestos, macho. Porque las cosas son como son, los circuitos están, pero luego hay que dar ahí... Fermín Vélez me contaba un año en Indianápolis, en las 500 millas, sus técnicas para que no se le fuera la olla durante una carrera tan larga. Y Fermín me contaba, por ejemplo, que al llegar a la curva 3, que al parecer en Indianápolis es la más crítica por un tema de corrientes de aire, se quedaba afónico de lo que llegaba a berrear, de lo que chillaba Fermín para no perder el punto de vista, ¿no? ¿Tú crees que debería aceptar esta propuesta que dicen que está flotando de irse a Cadillac el año que viene en esa es la Fórmula 1? buena, ¿eh? Esa es la buena. O seguir en la CAR. ¿Eres Dios en América o te pasa? Cabeza de ratón o cola de león, ¿no? Claro. Yo creo que la oportunidad de estar en Fórmula 1 es tan lejana siempre, independiente de dónde venga, que yo la tomaría sí o sí. ¿Tú la tomarías sí o sí? Sí o sí. Aunque fuera en Cadillac, que intentaría. será... Aunque fuera en Cali, yo intentaría sí. Bueno, en su momento a Oriol le pasó, ¿te acuerdas? Sí. Y estuvo también en esa operación. Bueno, Con Joan, aquí con mi amigo, Joan, precisamente. aquí mi amigo. Entonces, ellos realmente yo creo que si se lo dicen a Alex, no me pongo en su cabeza porque no lo sé, pero probablemente le hará dudar. O sea, dirá, vale, aquí soy todo, pero a lo mejor tengo que probarme en Fórmula 1. Pero la Fórmula 1 es tan complicada a ese nivel, y Daniel sabe bien que, hostia, de pronto apuestas por un Joan, equipo ¿tú nuevo, qué le dirías y- a Pero- Alex? Pero estamos hablando de dos cosas. Fórmula 1 es internacional. Es en todo. Sí, Acércate es el un mundo. poco al micro, Joan. Y, acércate. y las carreras de Indy son De casa. Sí. americanas, puro y duro. Estoy de acuerdo. También los la Entonces, NBA, Joan. ¿eh? Que también los la NBA. Ya. Bueno, pero, y la NFL, es verdad. pero es diferente, la NBA es más internacional. Ya. Se ha promocionado muchísimo más, aunque sea local, se ha promocionado mucho más. La Fórmula 1 es todo. Urbi et Orbi, ¿no? Es todo. Ya. Entonces,
un piloto, para ser reconocido de verdad, Tiene que si no estar, hace la Fórmula 1 y no gana en Fórmula 1, siempre quedará pero en un Joan, segundo claro. plano. Pero tú que entiendes bien- que es una desgracia, Claro. ¿no? Que no es, Sí. no es justo, pero es como es. Pero tú que entiendes bien esto y que te metes en un equipo de Fórmula 1 que empieza, vienes de ser todo. Hoy en día no empieza ningún equipo. O sea, tienen a Pat Simon, tienen infinidad de gente que han ido robando de todos los equipos. que ya- Robando. No, sí. ¿Quién dice robando? comprando. Vamos a decir, comprando, no robando, comprando. Hay unos tíos con unas armas que entran por ahí, entonces. ¿Tú te dejarías robar o no? Claro. Yo creo que eres de los No, pocos pero- pilotos ¿Qué? que has dicho, si no voy a la Fórmula 1 no pasa nada. Bueno, pero también te digo, y cualquier piloto que diga lo contrario está mintiendo, está engañándose. O sea, yo quiero correr en Fórmula 1, seguramente no en esta etapa que estoy en mi vida, porque quiero muchas otras cosas, pero encantado de tener la oportunidad. Ya. Claro, si tienes la oferta. O sea, si tengo la oferta, pues Si a ti quizá te dicen Cadillac el año que viene, ¿qué dices? Pero hablar con mi mujer, tal, Ya, hacer ya, estas ya. cosas. Vale, mucho. Oye, tal, No pero- correrán Cadillac. pero vamos, o sea, es que me costaría decir que no, obviamente. Ya, ya. O sea, estaría encantado. O sea, yo trabajo día a día para tener todas las ofertas posibles, ¿sabes? Y poder llegar a decir que no, si es en plan un proyecto horrible o lo que sea. escucha, Dani, tú ¿sabes? como piloto, Eso sería. Te metes en la piel de lo que le puede pasar a este chaval de decir, bueno, lo estoy ganando todo en América y me Sí. están ofreciendo la Fórmula 1. ¿También te lo piensas? Sí, o sea, a ver, vamos por partes. De hecho, estuve con Alex en Sebring y hablé de este tema. O sea, le dije, ¿qué, tío, tal? O sea, espera, que aquí vamos a tener información de primera no, mano. o sea, porque yo en Twitter, pues en X puse. Que hizo podio, por cierto, en Sebring, Alex. Sí, no, Sí, sí. bueno, sí, es que da igual. Es que no hay nada más que decir de Alex. O sea, es un tío que te lo encuentras ahora y, Sí, sí. y ya solo hablando con él notas la confianza que tiene. Sí, O sea, sí, es sí, es un una- tío es que otra cosa. hace lo que quiere. Sí, sí, O sea, estoy es de acuerdo. increíble. Y entonces le dije, joder, macho, tal, es que me pone negro que todo el mundo hablando, que si Pérez, que si Colton Herta, porque Sí, es sí, sí. americano. Yo creo, por lo que él me dice, no tiene ninguna oferta de Cadillac ni la va a tener. Porque, primero, corre para Ganassi, que es Honda. Ya. Corre en el IMSA Meyershank con Acura, que es Honda. No son da todos, sí, sí. No la tiene y no cree tenerla. Entonces, Hay una cola, Botas, Pérez. por eso- Claro, es que ahora mismo está el paro por, que da miedo. por eso te digo que yo creo que Cadillac no es su sitio. Ya. Yo creo que si Alex Palou va a ir a Fórmula 1, va a ser en otro sitio. Que ojalá aparezca. Porque En si otro se abre sitio un con Honda, hueco. entiendo. ¿eh? En otro sitio con Honda, entiendo. Bueno, Pues sí, o con McLaren quien lo tiene sea, complicado, ¿sabes? ¿verdad, Sí. Eduardo? No, Sí. Y acabaron mal. Cerró la puerta. Ahí se cerraron todas las puertas, sí. Bueno, ayer les dio un saludo a los dos McLaren aquí. Bueno, el adelantamiento que mete es. Sí, a los Sí, dos, a es los de- dos. a los O sea, Y la pelea con Pato Ward, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Ostras, la carrera fue bestial. por, fue bestial. por eso que yo creo que el caso de Alex es un poco pues algo parecido. Él, yo creo que desea tener la opción y que se la presenten y luego él decidir. O sea, imagínate, sería tremendo, ¿no? El primer piloto que rechaza la Fórmula 1. ¿no? Tengo una oferta y digo que no, me quedo en Estados Unidos. Y yo creo que él está muy contento donde está. Creo que la IndyCar cada vez está creciendo más, quizá no en España, pero se está dando más a conocer. Es la bomba. Los presupuestos siguen siendo altos, se gana muy bien la vida, tiene su familia, su mujer allí contenta, una hija. Yo creo que está muy bien donde está y es que no para de ganar. Ahora, que va a tener el picorcito por estar en Fórmula 1, como bien has dicho, la Fórmula 1 es la Fórmula 1 y sobre todo ahora, a día de hoy, o sea, el hype que hay con la Fórmula 1, lo conocido que es todo, Sí, sí. es que es un hecho eso. Y entonces yo creo firmemente, por lo que hablé con él y lo que me dijo, yo creo que con Cadillac no va a tener la opción. Yo Entonces, Pero creo que, algo, que habrá, Alex. algo habrá en ese país. No, Que seguro. te lo digan a ti. No. ¿Cuántos años estuviste allí? De tirón 12 más los años de antes, 20 años en 20 total. Y luego has ido y... Sí, sí, sigo yendo. Sigues Sigo yendo. teniendo Claro. cosas en Estados No, Unidos. te lo digo porque Fermín Vélez, que fue un poco el... No, fue quien abrió la puerta, ya te lo digo yo. Bueno, Pera Nogués antes. sí, sí. Antes Pera Nogués. Pera Sí, Nogués. pero Vélez quizá fue el que más empujó para Sin que duda, se sin diera duda. a Oriol conocer. Servià. Que llegó de la Antonio mano de García. Vélez. Sí, Alex Palou. Alex Palou. O sea,
¿Tú por qué no te fuiste a Estados Unidos? Es que serías Hice una carrera una carrera solo en Phoenix, con Chiver. Que fui- de la Indy. Sí, sí, sí. Qué guapo, ¿no? Sí, Esto no me habías me contado. invitaron para ayudarles a ¿Qué año era eso? organizar el equipo. ¿Qué año? Y lo hizo Renault. ¿Te acuerdas? Te va a mentir, ¿eh? Lo de la... Sí. Te va a mentir, porque últimamente también miente. miente con el tema de los años. ¿eh? A Alex le falta una cosa, que son Indy. ganar las 500. Sí. Llegará, llegará. Llegará. Bueno, Llegará. Ponseti es un poco como Dani. ¿Ah, sí? 2001. 2001 fue. Ah, mira. 2001. 2001. Yo ya viví Una ahí, odisea en la Indy. En la Indy. Y fue el director de Renault, amigo de Chiver, Sí. que le dijo a Chiver que tenía que reorganizar un poco el equipo. Y te mandaron a ti. Y te mandaron allí en dijo, comisión de "¿Quieres?". servicio. Sí, sí, me pagaron unas buenas dietas para ir allí. Estuve O sea, que robaste también. Estuve 10 días trabajando en Phoenix. Sí. Y me enteré un poco de cómo iba la Indy, porque es totalmente diferente. lo que Sí, es sí. la- Sí, sí, la es Fórmula otro 1, con el spotter y con todas sí. estas cosas que eran rarísimas. Y bueno, les hice un poco de consejos De organización. de organización de Qué bonito. mecánico y tal, y ya está. Pero estuve todos los entrenamientos y la carrera de Phoenix. Yo es que ahí viví hasta cuando se pelearon. ¿Te acuerdas que se pelearon y de pronto se quedó la Indy por un lado Y la Car IRL. La IRL, por el otro? Y entonces jugaban a todo las eso. y había- PPG Series y la IRL. Era una locura de Bueno, mucho cuidado. esa Al es una, lío. mesa de viciosos, ya lo veis. Por aquí. Este lo quiere correr todo. Eduardo, ¿qué deciros de Eduardo viendo este escenario? Joan, que ahora me entero de que también hizo una carrera en la Indy. Y Ponseti. Bueno, Ponseti es el peor de los viciosos. Porque claro, ahora nos ha hablado ya de la Champ Car, nos ha hablado de la NFL. Pero es que lo suyo, con lo que se dio a conocer Urbi et Orbi también, es el Mundial de Rallys. Ponseti, ¿Qué tiempos aquellos? Ayer terminó el rally de Kenia, Rally Sí, Safari. ¿Cómo estás viendo? Victoria de Evans, que se ha puesto líder del Sí, campeonato. sí, sí. Segunda posición de Tanak, Tanak. Tercera de Thierry Neuville. Neuville. Y séptimo lugar de Jean Solans. Grande. Que tiene un mérito de la Y bomba. segundo en su categoría. En su categoría. La verdad es que yo tengo un problema con el Mundial de Rallys. ¿Qué te gusta, Te lo José? voy a contar, pero ¿sabes tú lo que decías de los palos? Igual me caen, igual no. El problema es que yo he vivido el Mundial de Rallys, porque para mí yo venía de los Grupo B y de ahí pillé 90-2001. O sea, Sainz campeón del mundo, 6 y 7 campeones del mundo, 7 y 8 marcas involucradas en los rallies. Hacíamos las retransmisiones en Canal Plus en directo del Rally de Cataluña. O sea, yo viví una época absolutamente alucinante. Y ahora me entristece mucho, porque hubo un post toda esa época, me entristece mucho que haya 2 marcas y media, Ya. que sí que tienes campeones del mundo, pero que tienes 4, que... Claro, es que entonces decía, no, pero ¿qué tal? A ver, yo qué sé, el Rally Safari, joder, se lo jugaban Cancún, en Batán, en McKinnon, Sainz, McRae, Barnes, Oriol, y decía, joder, o sea, a ver quién gana aquí, tío, si es que esto es un milagro. La última, Claro, eran todos campeones, tío. la última vez que estuve en Kenia, estuve cenando contigo en un árbol. Sí, sí, es ¿Te verdad, acuerdas? porque era un restaurante italiano que no sé si aún existe. En un árbol, Nairobi. en un árbol. En un árbol, en un árbol. Hace- A los eso sería el 90. 1800 algo. Sí, seguro. A finales de los 800, de 1800. Bueno, ahora dentro de nada, próximo rally del Mundial, un rally de España, atención, Sí, en un escenario Canarias. nuevo, un rally de tierra en Canarias. ¿Qué podemos esperar de esta carrera? Yo espero que mucho, porque hay muchísima afición. Los canarios son muy buenos organizando. Me consta que, por ejemplo, la gente de Rally Cataluña, que quería a lo mejor intentar ir a por ello, cuando vio la posibilidad de que Canarias estuviera y lo organizara, dieron un paso atrás, es más, estuvieron ayudando. ¿Por qué? Porque Canarias siempre ha ayudado también al Rally de Cataluña, y yo creo que
que los canarios son un 10 en esto. Y yo creo que la organización va a ser brutal, que vamos a ver un gran rally y que la gente lo va a disfrutar Allí muchísimo. hemos visto rallies brutales. A mí El me rally del parece Corte que Inglés, lo que hacen no tiene precio. Claro, Es cuando puntuaba para el europeo. espectacular, por ejemplo. espectacular. Yo creo que Canarias era uno de esos lugares mágicos. Hay más en este país, ¿eh? Sí, sí. Pero que es uno de esos Asturias, lugares por mágicos ejemplo. para que se celebre Sí. una prueba. Bueno, y ya digo, es que le gusta todo. Yo me he reído mucho con Ponseti Le en da el Mundial todo. de Rallys, me he reído mucho con Ponseti en el Rally Dakar, y es que también ha ido al Dakar, y por eso ahora ha sacado este magnífico libro, Cuando éramos pilotos. Ya veis, es un tochazo, pero me lo leí del tirón. Creo que lo conté en el Dura la Vita previo del Rally Dakar, porque cuando éramos pilotos. El título tiene un punto de mala leche, porque de alguna forma, Ponseti, tú lo que haces es evocar aquellos tiempos del Dakar de África. Pero- ¿Era el Dakar de verdad o no? Sí, es que fui a eso. Yo tenía dos puntos. El primero, que tenía una deuda con el Dakar, porque realmente con De la Morena, que ahora habríamos hablado, yo a finales de los 80, con el Largueros, con quien me pongo en marcha con el Dakar. Y segundo, porque el Dakar de África, el Dakar de Sabine, el Dakar que empieza 78-79 y que llega hasta el 2007, me parecía el más bestia. Y entonces decidí encontrar, o tratar de encontrar, a todos los pilotos que corrían en aquellos tiempos y que me contaran sus vivencias personales. Lo que cuando vas al Dakar, tú vas a lo que vas. ¿Quién va primero, quién va segundo? Este se ha perdido, no lo ha encontrado hace 3 días. Este se ha caído y tal. Pero, ¿y cómo vivían todo eso esa gente, no? Entonces tiré de agenda, intenté encontrarlos a todos, encontré a 40, que no está mal. Nada mal. Y entonces cada uno de ellos, empezando por Juan Porcar, que fue el primero de ir de los nuestros en el 82, hasta Carlos Sainz, que termina con el epílogo, que todos corrieron en África, me contaron las aventuras, porque realmente este es un libro de aventuras, no es un libro de rallies, es un libro de cosas que les pasaba, de cómo se perdían, de que, pues yo qué sé, que Aizides TV un día le pilla la moto a un japonés por no quedarse en el camión escoba y lleva la moto hasta final de etapa y los vuelve locos, porque llega un tío con un dorsal, con una moto que no es la suya y tal, ¿no? O las historias de Porcar del principio, cómo él cuando aparece, porque claro, al principio ni GPS, ni móviles, Compás. nada. Los tíos se perdían, compás, brújula, mapa, y decían, ¿para la derecha? Pues para la derecha, ¿no? Y entonces son esas historias y me ha hecho mucha ilusión, y la verdad es que el libro está funcionando muy bien y me alegro un montón, mucho por ello. Porque le he vuelto a dar estos señores, desde el respeto a todos, ahora habrá alguno que me estará escuchando y me va a matar, claro, ya están en unas edades de entre 70 y 80. Que ya son maduritos. Claro, que me sentaba con Salvador Serviá y me decía, oye, cachondo, que tengo 80 años ya, cuando me contaba me intentaron fusilar y no sé qué y tal. Claro, es que han pasado más de 40 años, Sí. ¿no? Y que es muy fuerte, ¿no? No os lo Algunos perdáis. se le apareció Jesucristo y todo ahí en las dunas. Cuando éramos pilotos. Se acerca San Jordi y Ponseti va a estar en Barcelona Sí. firmando ejemplares, como no podía ser de otra forma. Si no sabéis qué libro regalar, Te voy a decir una cosa que no la sabe nadie, que te lo voy a decir a ti. No voy a estar solo. Se van a venir unos cuantos de Carlos, estos. Vamos a ver, se van a venir unos cuantos Qué de estos bueno, a qué firmar en San Jordi. Yo creo que se va a formar un lío. No me han dejado aparcar un camión. Quería aparcar un camión en Plaza Cataluña del Dakar y me han dicho, no, tío. Es o raro, sea, porque se aquí te ha ido. todo se son te ha ido. facilidades para esas cosas. No. Me sorprende lo No me han dejado aparcar el camión. Me sorprende muchísimo. Bueno, ya veis, es... McLaren, Una- que ya nos están cayendo una palos máquina. seguro. Imaginaos cómo cuando los rallies del Mundial duraban 5 o 6 días, tenías que buscarte compañeros de viaje como este individuo, o como Luis Moya, que era pues el alter ego de José Antonio Ponseti. Luego ya me dio por esa cosa rara la Fórmula 1 y encontré otros locos también para que me acompañaran. Pero es muy importante rodearse siempre de buena gente y sobre todo de gente que te haga reír. Venga, hablamos del Gran Premio de China en profundidad. Ya hemos hablado algo. Ya hemos adelantado ese doblete de McLaren. Y el otro día decíamos, no sé, Dani, ¿tú qué piensas? ¿Es esta McLaren con ese doblete? ¿No conseguían un doblete desde el año 2011? Atención. No, perdón. Lo estoy diciendo mal.
no conseguían ganar en China desde el año 2011 con Lewis Hamilton, de eso hace 24 años, ya, 14 años. Como estoy con las cifras. La edad. Merlos. Dani, ¿es esta McLaren la nueva Red Bull? Es que tengo dudas, la verdad. Yo creo que hay más igualdad que otros años. Por un tema de que ya estamos llegando al final de esta reglamentación y más o menos los equipos están intentando, están llegando un poco a los límites de lo que el coche permite a nivel aerodinámico. Por eso veo mucha igualdad. Quizá el McLaren es el que consigue llegar a ese pico de eficiencia y debe tener una ventana en la que el coche trabaja mejor y se sienten más cómodos. Pero veo muchos comentarios a veces también de los pilotos, veo errores. Sí que es cierto que tengo dudas sobre Lando Norris a veces cuando veo una entrevista suya y las qualis de este fin de semana que en ambas ha fallado. Y siempre insiste mucho en, no, es que el coche tal es muy difícil de llevar y a veces no sé si es él que por falta de confianza intenta dar esa imagen de que... Porque todo el mundo habla, ¿no? El McLaren es un misil. Todos sus rivales, no, el McLaren es un misil, Max lo dice, no, el McLaren tal. Pero, oye, quizás hay momentos en los que el coche no es tan fácil de llevar. Sí que en carrera creo que ayer gestionaron muy bien la carrera y tenían mucho margen. Pero tanto como algunos años en los que Red Bull ha dominado mucho, yo creo que no. Yo tampoco. Tú tampoco lo crees. Yo tampoco por una cosa, porque Red Bull, cuando hablas tú de dominación, como Mercedes o Red Bull o en su momento cualquier equipo que por años siguen, es que lo que pasará en el 26 no sabemos. Claro. Entonces allí las cosas pueden cambiar. Ahora, hoy en día McLaren es el coche más optimizado, el coche que funciona mejor, que cuida los neumáticos, que tiene mejor tracción, que tiene velocidad punta, que tiene carga aerodinámica. Esto es clarísimo. ¿Qué crees que han hecho distinto ellos para conseguir este coche tan redondo en tantas áreas que no hayan... ¿En qué se han centrado? ¿Qué han hecho bien? Bueno, primero, en tener poca resistencia al área, poco drag, porque es un coche que va muy rápido en la recta. Tiene el motor Mercedes, que es una ventaja. Hoy en día el motor Mercedes yo creo que sigue siendo el mejor motor que hay en Fórmula 1. Después han sabido encontrar la carga aerodinámica y el balance del coche. O sea, tienen la geometría de suspensión trasera y la delantera cuida muy bien los neumáticos. Y lo que le pasó a Norris con los frenos es una cosa rarísima, o es que tuvo mucho desgaste y los pistones salen un poco y con el movimiento hacen lo que se llama knock-off, que el que se pistón abre, ¿no? se vuelve para adentro y entonces cuando aprietas el pedal baja. Y es lo que tenía, porque o tienes una fuga o tienes un tipo de knock-off que te hace que el pedal baje. Pero obviamente si tienes el pedal que te bajas abajo, él podía frenar. Fernando no podía frenar. Fernando es otra historia. Fernando murió, quemó todo el disco, básicamente. O le entró alguna cosa, una visera. Un tema con los frenos. ¿Me dejas preguntarles una cosa a los dos ahora que están con esto? Es que os estaba escuchando y comparto, te sumas, por favor, porque mi sensación viendo la carrera era, si McLaren le toca salir atrás, así como Red Bull y Mercedes eran coches que decías, joder, es que les van a arrancar la cabeza todo y van a terminar ganando. Mi sensación es, si a McLaren este año le toca salir atrás, no sé si van a ser capaces de adelantar 6, 7, 8 coches y ganar la carrera. Mira Piastri en Australia. No lo sé. Por eso os lo pregunto. Tengo mis dudas. Australia es un mundo especial. Yo de Norris, yo creo que a veces sobrelleva el coche. Empuja más. Sobreconduce. Sí, más ¿Sí? lo que tiene que hacer. Yo creo que... Y aparte Piastri está en un momento brillante. O sea, ¿Y crees que son capaces estos tíos de remontar? El equipo, todo el mundo espera de Lando. Piastri es el que está de segundo, que dice, bueno, todos ¿Tú por Lando. coincides con Lando esto, se Eduardo? equivoca. A mí me llama mucho la atención esto de que si un día el viento sopla para un lado o sopla para el otro, cambia todo, porque del sábado al domingo estamos hablando de equipos de Fórmula 1 con cientos de personas, con miles de personas, con una tecnología de punta absoluta,
y tú tienes un sábado con una pole position y con un triunfo de Hamilton, más allá de que sea la mitad de la carrera o un cuarto de la carrera, y al día siguiente cambia completamente, es que es hoy día muy difícil. Yo comparto contigo que si largan últimos es imposible llegar adelante. No es el efecto que tenía Mercedes en su época, Claro. o Red Bull en su época. ¿no? Imposible, más allá de Verstappen o de Lewis Están Hamilton en todos su muy minuto. cerca. Es que están todos muy cerca. Muy cerca. ¿Cómo posiblemente no logre lo que decías tú, Lando, en los 2 días, la vuelta, cuando es un tío muy rápido clasificando? Yo creo han habido, Leclerc con ese alerón roto, se hayan dado más rápido que Hamilton, que ganó el día anterior. Y que son todas cosas que son muy poco explicables cuando uno está fuera. Es que tienes 10 coches en menos de un segundo. Claro. Bueno, y que Entonces, hay un tema de gestión de neumáticos también, que antes quizá no era tan exagerado, que hoy en día es que no pueden sobrecalentar el neumático porque ya entra en un círculo negativo que También no... hay lo que decíamos, hay una ventana muy Que delicada. Verstappen en la mitad de carrera empieza a andar el auto mejor que antes. Son todas cosas. Bueno, porque Pero no, eso es sobregestionan... tiene el- su lógica, ¿eh? Sí. Tiene su lógica porque normalmente con mucha gasolina el coche va más bajo, después el coche llega a una altura que seguramente era la altura óptima. para la gasolina. Para él. Para él y para el coche. O sea, lo estábamos hablando antes con Dani. Yo creo que el problema de Red Bull es que esta ventana que tienen los coches, que es el trabajo que tú haces en el túnel de viento, siempre optimizas la resistencia al aire y la carga aerodinámica. Y el balance de las dos cosas es lo que da el coche mejor. Pero tú siempre encuentras un punto específico que es el máximo. Pues claro, este máximo, si tú te vas para arriba 1 milímetro, 1 milímetro abajo, se destroza, no es bueno. Tienes que buscar una ventana que, Mayor. aunque no sea el Sí. máximo, tú puedes ir estos 3 milímetros arriba abajo Jugando, o lo que ¿no? sea jugando y que el coche no te Y- cambie. y- Y esto es el gran problema de y Red también Bull, que, que- es también- y que también- tienen una ventana muy pequeñita, muy Y pequeñita. yo creo que también hay pilotos que son mejores interpretando esto que otros. Claro. Definitivamente. Eduardo, hablábamos en el anterior programa de ese estado de gracia que decía Joan en torno a Piastri. Ha sido un fin de semana probablemente mejor que el de Lando Norris. Apareció este problema de frenos que hemos comentado. Escucha una cosa, y esta es una pregunta para ti, Eduardo, pero también para Dani. Para ti, Eduardo, como persona que vende coches magníficos, como son los McLaren, por ejemplo, a veces probando coches de altas prestaciones, no sería el caso de los McLaren, pero nos hemos quedado sin frenos en un momento determinado, esperas y vuelve el freno. ¿Esto en un coche de competición es posible? ¿O lo que le pasó? Lando estuvo a punto de no poder terminar la carrera por el problema de frenos que hubo. Fue, creo que 3 segundos más lento en la última vuelta. 3,5 segundos más lento en la última vuelta. Sí. Que no tengo Ya. claro si lo tenía muy calculado. Sí. Que Claro, puede si ser estaba también, porque gestionando. claro, se Sí, estaba yo creo que es la gestionando. gestión. sin duda. Sí. Para que no se le acercara lo suficiente, porque, bueno, ahí uno nunca sabe en la cabeza pero aquí hay bastante maniobra. Yo creo que hay pilotos que tienen una capacidad superior para administrar todas estas variables. Dani puede contar ahora que es un experto en simulador, que ha manejado Fórmula 1, que ha manejado recientemente el Fórmula 1 de Aston Martin. ¿Cómo puede ser tanta la diferencia de un día para otro? Yo no estoy hablando de una semana para Exacto, otra. lo que decías. Porque uno no puede decir, oye, que Carlos Sainz se vino abajo. No. ¿Qué pasó que uno pudo estar tan adelante cuando la teoría decía que no? Pero es que esta es la gracia de la Fórmula 1. Claro. Y la gracia de la Fórmula 1 es que las variantes, el asfalto, la temperatura, el sol, cómo funciona el neumático, cómo lo llevas a temperatura, cómo lo mantienes en aquella temperatura sin pasarte, porque también hay una ventana muy delgada, ¿no? Y piensa una cosa, en un Fórmula 1 lo que toca el suelo son los neumáticos. Sí. Si tú haces trabajar bien los neumáticos, ya tienes una gran Mucho parte. ganado. Si encima tienes la aerodinámica y puedes ir rápido en curva y no sobrecalientes los neumáticos, y si encima tienes un buen motor y tienes entonces tienes el coche ganador. Pero la clave aquí es que el neumático te trabaje bien. Pero entonces, Y a veces tan cuando lo importante- Pero a eso, claro. a eso me Tienes refiero que, de... cuando lo sobrecalientas, tienes que tener la habilidad para Volver. enfriarlo, volverlo a tener. Lo que pasaba el sábado era el graining, ¿no? Que es el sobrecalentamiento de la parte exterior del neumático, de la superficie. La parte más... Aquello se quema y hace como unos macarrones pequeñitos se van haciendo, ¿no? Sí. Aquello es horrible, pero aquello... Hay pilotos que son capaces de limpiarlo.
¿Y con los Sí, frenos esto se puede hacer, por ejemplo? No. ¿O cuando ya lo has perdido, no lo sé. No, los frenos es otra historia. Los frenos o tienes un problema de desgaste altísimo, en el cual los pistones salen muchísimo del caliper y entonces hacen lo que da la sensación, ¿no? El knock-off, que básicamente el pedal se te va abajo y tienes que pompar, ¿no? Tienes que bombear un poquito, que esto es lo que le pasaba a Lando, pero que sigue frenando el coche. Claro. Cuidado, Y lo de no te Alonso quedas. es Y lo de distinto. Quemados. Lo de Alonso es el freno se había explotado. O sea, quiere decir que el pedal va abajo, porque los pistones del caliper han salido. No había disco. Y esto es porque seguramente una visera o algo había cerrado el conducto de refrigeración del disco, y a aquel punto el disco cogió una temperatura pasada, porque van a 1000 grados, pues pasó los 1000 grados y básicamente se destruyó. Ya. ¿Y qué haces cuando te encuentras con esto? Nada, ¿no? Rezar. Hombre, Rezar, ¿no? Según... Parar y te retiras, es lo que le pasó a Fernando, que al final... y lo que le pasó a Lando, pues al final, claro, es lo que dice Joan, que tienes que ir bombeando un poco el pedal antes de llegar a la frenada, porque al final la pinza se hace... y ¿cómo se llama? Los pads, las pastillas también están más separadas. Cuando tocas un piano también a veces se separan un poco más. Eso pasa en la moto o en también. los baches. Sí. Antes de llegar a la frenada tienes que tocar para notar que Eso se llama el knock-off. que el pedal esté duro y puedas frenar. Entonces esto es lo que yo entiendo que le pasaba a Lando, Sí. pero eso es gestionable, como dicen, y yo creo al final también las últimas 2 vueltas entiendo que debió gestionar un poco de más, porque al final llegó cerca Russell, pero yo volviendo un poco a lo que comentaba Joan de la ventana de trabajo para explicar un poco lo de Ferrari, esto es lo que ocurre mucho hoy en día en Fórmula 1, que la ventana en la que el coche es eficiente aerodinámicamente pues es tan pequeña en algunos equipos. Lo que decía Eduardo, ¿no? Sí. El sábado al... Sí, que Al domingo, ¿no? y sobre todo depende mucho de la altura en la que... Esto lo hemos visto en muchos equipos, lo sé, porque también pasaba en Aston Martin el año pasado, es que cuanto más bajo vas, más eficiente suele ser, pero llega un punto que el ride quality que llaman, que es la calidad de que el coche no toque al suelo, sí, es claro, te hace que el coche sea más inestable. Entonces, todos los que consiguen ir tan cerca y sin que haya oscilaciones... Y sin perder grueso del patín, ¿no? Correcto. Y que no tengan stall. Exacto, A veces, que no cuando te bajas pasas. tanto, Tocas. bloqueas la entrada del aire y no pasa el aire. Entonces, Y generas pierdes toda la generas carga lo aerodinámica. opuesto, si pierdes la carga Pierdes aerodinámica. toda la carga aerodinámica. Entonces, lo que pasaba a los inicios de este reglamento, que era el bouncing, Sí. era que los coches bajaban, llegaban a un punto con muchísima carga aerodinámica, y llegaban a un punto que bloqueaban la entrada del aire de tan que estaban pegados al suelo, que de golpe perdían la carga. Al perder la carga, ¡pum! Todo lo contrario del efecto suelo de antes, ¿no? Volvían a subir, volvían a coger. Cogía, perdía. Y esto es lo Estoy que- fascinado con 2 cosas. La primera, que lo de Ferrari tenga explicación, que Bueno. te lo agradezco, porque yo ayer, no sé, terminé en casa un poco en shock luego, cuando ya los sacan y bueno, todo, ahora lo hablamos por no adelantarme. Pero hay una cosa que sí que me tiene muy fascinado en la Fórmula 1 de siempre, y ayer fue una vez más la confirmación, ¿no? Viene Pirelli y te dice, macho, yo no sé, el duro más o menos puede funcionar así, el medio no sé qué. Y vamos a la carrera y el duro va El de mejor. escándalo. No, y era entonces dices, para las 24 horas de Le Mans. claro, Pero esto- y entonces sí. dices, O sea, podían pero haber tío, salido con el pero túnel. habéis hecho Digo, vosotros... Pirelli, a ¿no? ver, está el señor Pirelli, que se ponga un momento. Señor Pirelli, ¿no ha hecho usted estos neumáticos? Más o menos usted sabrá lo que hay. Pero nunca pasa, o sea, no acierta ni uno. Son como... No quiero meter a la gente Es del que está tiempo aquí vivo, ahora el que, neumático está que vivo. me van a dar. Hay una cosa muy importante que hay que entender. Es un animal. El neumático, la rueda, la goma, Sí, es sí. un animal. Y está viva. Y va cambiando con la temperatura, con la agresividad del Pero asfalto. para que con haya las- una diferencia con los tan esfuerzos grande, va sí. cambiando. Y puede ir cambiando, pues, en diferentes modos. No cambia de una manera constante, lineal, siempre en la misma curva. Ahora te cambiará así, porque cada cosa que hace cambiar el neumático también varía dentro del circuito. No, es O sea, que alucinante. A mí es de lo que más me apasiona de Pero que No, y todo además este complicado mundo. que hay. No, y lo que pasa es que a veces sí. las No, las dime. simulaciones que hacen en Pirelli
basadas en la Free Practice 1, encima, o en la Free Practice 2, pero claro, este es un fin de semana en el que ha habido una sprint. La pista mejora, cambia el viento. Vale. Entonces ya entran tantas, decías, Joan, hay tantas variables. cosas. Sí, o sea, y estos Más como en el coches. circuito. Pum. El Sí. neumático es diferente. Lo que antes tenías graining, ya no tienes graining. Sí. ¿Por qué? Porque hay más adherencia, entonces la goma no patina. Y al no deslizarse, no la sobrecalienta. Pero, no hace el graining. pero Jonathan, estás hablando de la mejor gente del mundo en esto. Claro, Sí. número uno. Eso es lo que me sorprende. Sí, pero Los la mejor, errores la y- mejor y- gente y del las mundo lecturas, se la deja un lectura de coche con un fabricante, kilo menos. Es que La mejor Sí. gente del eso- mundo eso se deja la es difícil de plancha. explicar. Bueno, es que Sí. Espera, Eduardo, sí, sigue. Es súper difícil de explicar porque la mejor gente del mundo, estamos hablando que vamos a ver si llueve o no llueve, el clima es también otra variable, que la gente se va a llover, muchas de las radios hablaban que en las últimas vueltas iba a haber lluvia, no hubo. Es predecible que eso pase, la nube corre un poco más, no cae el agua. Pero estamos hablando de situaciones donde la gente es experta y cada día es más experta y pasan cambios tan grandes. Esa es la gracia, ¿no? Bueno, la gracia sí, yo lo encuentro fantástico. Fantástico que estén todo en un segundo. Sí, porque estás Pero aquí, ser- pero ellos ser están ahí pero- dentro. pero- Ser corriendo. experto no quiere decir ser Dios. ¿eh? No. O sea, tú nunca aprendes. Joan, yo nunca, quiero eres. que me entiendas, En la época que tú estabas con Ferrari, había uno que ganaba. Había uno que ganaba de los dos, del mismo equipo. Estaba hablando de competencia entre los mismos pilotos. No esto de que de repente aparece uno y se da vuelta, lo encuentro Pero bastante- hoy en día, sabes que, Eduardo, hay un problema, yo creo, ahora que he vuelto a entrar en un equipo de Fórmula 1 y ver un poco las cosas desde dentro, es que está lleno de ingenieros, de gente que trabaja y que influye sobre el rendimiento, que están detrás de un ordenador, mirando gráficas y números. Y no pisan un circuito. Bueno, no, el circuito lo pisan para entrar y llegar a su ordenador. Y Pero punto, no- ya. Pero nadie Sabe. O sea, haces un test privado aquí en Barcelona y no hay ni un ingeniero, hay 15 tíos ahí detrás de un ordenador, arriba, abajo, datos, gráficas y demás, y no, porque tal, si cambiamos esto son 5 puntos más de... Ninguno se le ocurre ir a una curva a mirar el coche lo que hace. Básico. Vuelvo a decirte entonces que lo que transmite un piloto después de una prueba, test, carrera, lo que sea, es fundamental Sí, Sí. para que un claro. ingeniero... Y habrá gente mejor que otra. sí, pero sin Pero duda, hay sin veces duda. que estos pilotos, como el ejemplo de Fernando, pondré el ejemplo de Fernando que es el mejor, llevan tantos años y su feedback es el que es, pero hay pilotos que tienen una capacidad tan grande de solucionar pequeños problemas con su conducción, que es el caso de Fernando, que le das un coche que no es bueno y, Con tres que lo ruedas hace, y funciona. y- Y lo y- hace. y lo hace medio funcionar. Entonces ya un punto que ya ni se queja porque dice, es que ¿Para qué? bueno, Si ya lo arreglo yo. más o menos lo No, arreglo, pero... Ya lo arreglo yo. O sea, vamos a ver. Esto que estáis diciendo, que hay pilotos que son diferentes, una gran diferencia no solamente en dar el feedback de lo que le está pasando al coche y quizás guiar un poco al ingeniero donde tienes que cambiar las cosas, no sean los muelles, sea la carga dinámica, sea lo que sea, ¿no? Pero es que los grandes pilotos saben dónde ganar el tiempo. No van a perder el tiempo en un airplane, en una curva de segunda, por decirlo. Te van a ganar en otro sitio. Yo qué sé, saben las partes del circuito donde van a sacar el máximo de rendimiento. Y ponen el coche y trabajan para que el coche funcione allí al óptimo. Y la otra parte... Ya veremos. Como porque si fuera un nunca- empresario. Ya. Porque nunca es óptimo para todos lados. O sea, nunca tienes un coche que es óptimo en todas las No, curvas, claro. en todas las condiciones. Y a mí me- Entonces, los grandes saben cómo sacar el rendimiento optimizando lo que ellos Y creen siento es que hay la una parte generación mejor. muy joven, De ingenieros. y de pilotos que interpretan muy rápido o que leen muy rápido. Bueno, que, no pero a sé, veces... Mira, otro ejemplo. El ingeniero de Leclerc. A mí me explota la cabeza a veces las cosas que le dice. los comentarios. Ayer le dice que en la curva 2 no coja piano. Sí, Que es pruebe de verdad. no coger piano. Y dice, ¿qué me pero estás cachondo, contando? claro. No te has Pero subido- en qué... no te has pero, subido pero, tu vida pero, a un auto. pero, Claro, o si sea, es que te gracias al estás- piano estoy girando. Que el tío... Yo veo las Eso no podía coger conversaciones... el piano porque Porque el no tenía alerón, le nada. faltaba un alerón y tenía Claro. que hacer girar el coche. Es Si muy que- buena la reflexión que has apuntado, Eduardo, y genial lo que habéis sumado a la misma, porque yo ayer... Ayer estoy muy de acuerdo con lo que dices, y dices, coño, ¿qué quieres que haga, pobre tío, ¿no? Pero es que tengo la sensación que con esta generación de ingenieros jóvenes, y corrígeme si no, de ingenieros jóvenes y de pilotos jóvenes,
se ha perdido un poco aquel respeto por la autoridad que había antes del ingeniero. Este fin de semana especialmente, ya lo vimos en Australia. En Australia porque el caso de Hamilton con su ingeniero en Ferrari, al que descubre, después de toda una vida trabajando con Bono. Pero también este fin de semana hemos visto otras cosas. Leclerc mosqueado con su ingeniero. Muchos otros. Hamilton, vamos, otra vez. le ha montado un festival. ¿No tenéis la sensación de que algo está cambiando, algo está pasando? Porque veo a los pilotos sin ningún pudor a la hora de discutir y a los ingenieros tampoco, ¿eh? Porque es yo que- voy un poco a lo que va ¿Qué Dani. pensáis? Pero es que el tema es, Claro. ¿tú qué crees? O sea, ¿aquí qué pensáis que es la función real del ingeniero de carrera, del race engineer y del performance engineer? O sea, la influencia que tienen sobre el rendimiento, sobre el balance del coche o sobre la estrategia de la carrera es realmente muy poca. O sea, hay gente haciendo la estrategia detrás, ellos algo con transmiten, tan pocos márgenes. pero muy poco. Pero, entonces, Es que- pero se llevan entonces todas las broncas por. Bueno- o sea, porque el que está en el coche también sabe que eso es parte. O sea, los ¿no? pilotos jóvenes que acaban de llegar, estos yo creo que se apoyan mucho en sus ingenieros por un tema de experiencia. necesidad, claro. Pero yo, un tío como Fernando, como Lewis, que llevan infinitos años, yo no sé. O ¿Cuánto sea, se apoyan, además no? del tráfico, la gestión del tráfico Ya. durante qualifying o free practice y 4 o 5 informaciones que necesiten durante la carrera, poco más se van a apoyar en ellos porque es que la gestionan ellos, la carrera. O sea, nadie le dice a Hamilton en la vuelta 4 que no use el DRS en la recta. Es una decisión suya. O sea, Claro. es algo que me fijé ayer, que me sorprendió. Ya funciona el DRS, ya puedes usar el DRS. Todo el Vale, mundo. pues gracias. Recta atrás, larga, infinita, el único sin DRS, Hamilton. Digo, mira el más listo de todos. Claro. Que sabe que no tiene que ir a un segundo del delante para no sobrecalentar el neumático y ya decide no usar el tiene que DRS. hacer otra cosa. Entonces, son cosas que también, volviendo un poco a lo de Ferrari, que quería comentar. Yo ayer veo Ferrari eso tiene guerra bien al principio y me dices, haz una apuesta arriesgada de quién crees que gana la carrera y hubiera dicho Hamilton. Digo, mira, este ya está gestionando, el otro día ganó bien, Hamilton favorito y de repente no. Me he enterado que el viernes, después de la Spring Quali, Sí. que hace la pole, el fondo ya desgaste mayor del que esperaban. Con lo cual, Y lío. cerca del límite, sin gasolina. El coche no lo puedes tocar para la carrera sprint. Claro. Pero Metes después 50 sí, ¿no? kilos de... Sí, pero para la carrera sprint metes 50 kilos de gasolina, claro. destrozas el fondo, Claro. descalificado igual que ayer. Claro, claro. ¿Qué pasó? Pirelli cambió el mínimo de presiones, aparentemente, para el sábado. Ah, esa es otra historia. Amigo. Y esto, lo sé, Claro. o sea, no de... Y ahí cambia Entonces, totalmente hace la jugada. carrera bien. ¿Y por qué no lo cuenta Ferrari, por ejemplo? Bueno, Para- esto no porque, es... claro, esto es un... igual no no creo sé que si sea sales Vox bien Populi parado. esto. Y no es, Ya. no es que sea muy agradable. Claro, te iba a decir, Ya, no ya, sales Porque muy bien quizás parado. los otros equipos. Claro, los otros pueden- equipos... pueden decir, oye, ¿por qué cambiar las presiones ahora que mi coche va bien? Claro. Si el otro va mal, que se joda. Claro. ¿no? Esto Y al es- final siempre lo pueden hacer, pues Pero explicando lo que que... decía Eduardo, son los mejores, seguridad. son los mejores del Siempre, mundo en este negocio. por seguridad. Hay 1000 y pico tíos allí trabajando. Escúchame, mira si son buenos, Pero es Eduardo, que hasta cambia la presión de las ruedas para que pueda salir el Ferrari. No, Sí, pero pero- es que, que que, esto- por ejemplo, también es un estamos criminalizando a Ferrari y probablemente merecen un palo, pero Alpine, bueno, no fue el mejor fin de semana para Alpine tampoco, No, pero Alpine, que también se carguen Alpine por el tema del peso, tan fácil no debe ser, ¿no? No, no, y sí que es fácil, por favor. Sí. Sí, porque el peso lo puedes... o sea, aquí hay dos cosas. Primero, rompes el ala. Sí. Tienes la posibilidad de entrar a boxes, que entra a boxes, cambia neumáticos, no cambia el ala. ¿Por qué? Porque con el ala que se doblaba tenía una carga de cojones de aerodinámica, no perdía demasiado. Estos 20 puntos que le dice el ingeniero es mentira, Sí. porque si no hubiera 20 puntos en un Fórmula 1, te aseguro que entras y cambias el coche. Claro. Sí. ¿Vale? Sí, sí. Entonces no perdía nada. entonces, Y ¿para qué sirve todo el trabajo de aerodinámica? No, pero es que aquí, no, es que aquello es ilegal. Claro. Claro. El ala se Claro. doblaba y tocaba el suelo. Sí, O sea, aquello es ilegal, en teoría, ¿no? Lo dejaron correr. Era el momento de cambiarla. No lo cambiaron. Decidieron no cambiarla. Vale, vas a estar bajo peso. Entonces, ¿qué pasa? Que encima van así de gasolina. Sacan la gasolina, el litro que necesita la FIA para las muestras, Y se acabó. están 1 kilo bajo peso. ¿Qué tenían que haber hecho entonces?
entrar y cambiar el ala. Cuando Pero entró, era condenarse, ¿no? no, no, hubieran perdido 6 o 7 segundos más en el pit stop, que es lo que tardan normalmente cambiar el ala, tardas 9 segundos. Las ruedas son 2, pero son tíos diferentes. Sí, Pues sí, sí. sería, en vez de un pit stop de 2,5, sería un pit stop de 9, 10, 11 segundos. Vale, tienes un coche totalmente bien, ruedas nuevas, la velocidad la tenían, los Ferrari tenían velocidad, tenían Sí, un Pero coche- toda esta curiosidad viene de una cosa que ya que estamos hablando de Ferrari, oye, 2 carreras y se han tocado los dos pilotos. Sí. O sea, Bueno, porque sí. Leclerc no... Bien, esta es otra. Leclerc No, está marcando el territorio. Ahí, claro, creo, ¿no? bueno, esto yo no sé cómo va a acabar. Para concluir el tema Ferrari, Eduardo, ¿pulgar arriba o pulgar abajo con lo de Ferrari? Abajo. Abajo claramente, Muy sorprendido, sí. claramente. Muy Hombre, sorprendido. sí. Dani. Muy abajo, o sea, que te descalifiquen a los dos coches que es un es show es que una Es pasada, un error. Es un Esto, error en inaceptable. Fórmula 1, o sea, Inaceptable hay, en una Ferrari. Es así de simple. o sea, hay 20 Inaceptable. ingenieros detrás de un ordenador que nadie sea capaz de ver que estamos apurando mucho el kilo de gasolina o lo que sea, o Me el parece. fondo. Le dices, si te van a descalificar, le dices, oye, levanta un poco. Claro. Es mejor terminar sexto Sí. o séptimo. Si además que tenían Ves 18 por- segundos ves al la final última- del coche. la última Coge vuelta, goma, la coge última goma, vuelta, coge goma. Y no, ves por no vamos fuera, a hablar de los vete a recursos, buscar, no vamos a hablar de tierra. no vamos a hablar de no los sé. recursos para tener un Fórmula 1 y pilotos de la talla y del valor en China. O sea, es alucinante. Si es que además habrías dicho tú lo mismo si hace esa cagada McLaren, tú hoy estarías diciendo lo Lo mismo, estarías exactamente diciendo, igual. es que- Estoy seguro que lo es hubiera dicho. que, claro, Absolutamente. es O que sea, no hay- sé, a mí sé, no me cabe en la parece cabeza. una Lo de locura. Gasly, pues es esto también. Claro. Alpine también hizo una cagada. Alpine fue un fin de semana horrible. yo creo. Vamos, Alpine, otro O festival. sea, pobre Duhan lo están masacrando y a lo mejor no toda la culpa es suya, ¿eh? Porque tengo la sensación de que ese coche, no sé. ¿Qué está pasando este año que están machacando a los chavales A ver, jóvenes también- sin piedad yo también- por todos lados? Red Bull aparte, que si queréis lo hablamos. Pero No, a ver, yo creo que también en la zona media hay una igualdad tremenda en quali, o sea, una décima y media y no entras en Q3, o sea, o el propio Gasly, que creo que justo se quedó al límite de la Q2, haces la vuelta y estás, o sea, yo creo que la igualdad es tremenda. Con los jóvenes, bueno, pues, es que, ¿qué te voy a decir? O sea, hoy en día vivimos en un mundo de las redes sociales, De los inmediatez, memes y ya. tal, o sea, yo no querría estar en Fórmula 1 en una situación así porque Te cruje. no podría abrir el teléfono, o sea, Liam No, no, Lawson claro. no puede abrir las redes sociales, entiendo, No, no, porque no, es que no. si no, lo depresión deben estar máxima. matando. Claro. Pero es lo que está ocurriendo. No le hace falta las redes sociales. No, ya Red tiene Bull ya a- se encarga, ¿no? Ya al se encarga señor Red Bull. Helmut. Pero- el señor Pero le Marco, puso él, ¿eh? Sí, bueno, Claro, claro, es que claro, a y mí- esa es a la mí me hace y pregunta. lo va a echar él. Claro. Machacan a Lawson, pero ¿quién le pone? Bueno, pero es que pon a otro y pasará lo mismo. O sea, Exacto. Entonces, lo con van a la hacer. Pinto. ¿es mejor Sunoda que es Lawson? Pues no lo sé. Si lo Que- fuera, que lo puede hubieran pasar en metido a él, Japón. digo yo. ¿Tú crees? ¿Eh? Que puede pasar en Japón. Que le metan. Pero, No lo pero, están pero diciendo. sería Lo una están barbaridad. Me parecería una barbaridad. O sea, es que. Pero Matas a eres- Lawson y matas a Sunoda. bueno, vas matando gente. O sea. Bueno, pero Claro, es la porque historia de Red Bull, Lawson ¿no? está Sí, muerto. claro, ya. Que lo cuenten a ti. Pues bueno, pero por Red eso Bull es una, quizá- una trituradora humana. Sí, Tú lo sabes. te hunden, yo creo, si no eres fuera de serie, Sí. sobre todo mentalmente, como es el caso de Verstappen, que es un caso único, y como otros que habrán pasado por ahí que en algún momento han tenido su brillantez, te hunden mentalmente, te hacen creer que no eres lo suficientemente bueno. Y al final, cuando no tienes esa confianza en ti mismo, en un coche que es difícil de llevar, porque es lo que está pasando, el coche no está hecho para Verstappen, el coche. El equipo está en torno a Verstappen, pues obviamente es 4 veces campeón del mundo, Ya. pero y lleva muchos años en ese equipo. Entonces, él es capaz de extraer, de jugar en esa ventana en la que el coche funciona. Que ahora ya no es tan bueno. Ya no es tan bueno. ¿eh? Claro, O sea, y- cuidado que y lleva- terminó cuarto. Y Verstappen, ojo, lleva el medio año pasado final también Desastroso, trabajando sí. sobre ese coche con Claro. la ventana pequeña, porque es lo que ya era el Red Bull el año pasado, no era el mejor coche a final de temporada. Y ahora se ha encontrado otra vez lo mismo. Llega Lawson, que, bueno, pues claro, te ponen al lado de Verstappen, tienes que rendir, te mete un segundo en cada free practice y dices, pues será que no estoy tirando demasiado. Entonces se pone a sobreconducir, el efecto todavía es peor. Empiezan a cambiar setup, no sé lo que deben hacer ahí dentro, es que solo lo saben Pero ellos. ¿sabes qué pasa? Que con todos los chavales jóvenes, y estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, con todos los chavales jóvenes, y ahora que te tengo a ti delante, estaba haciendo memoria.
es que desde Hamilton, que peleó para ser campeón del mundo recién llegado, no recuerdo otro chaval que haya brillado de manera descomunal a las primeras de cambio. Vettel. El problema de este... Vettel. Sí, pero no como Hamilton. O sea, sí, pero el problema de este chaval es lo que tú estás diciendo. Es que este chaval mañana se va a conducir carritos de golf. Es que porque va a para decir, mí el no error valgo es para nada. el error es ese, meter a estos chavales. Yo me Tan estoy dando rápido, cuenta ¿no? ahora, ¿eh? Yo apoyaba que Lawson fuera Red Bull, o sea, me parecía bien. Lo que pasa es que creo que ahora estar en el entorno en Red Bull con Verstappen, que es un Complicadísimo. killer. Pero No- también no está es la como- otra también Pero está ¿quién la te otra mata? cara. Ya, Mira, pero ¿Verstappen o Red Bull? Es que yo creo que primero Verstappen y luego el entorno entero, porque es Claro. que tienes un tío tan bueno, Claro. tan bueno, que te hunde porque tú llegas ahí, sabes que te van a comparar con él, y Y quieras es o no, te imposible. miras. Cuando llegó Verstappen a Red Bull, estaba Ricciardo, que se había cargado a Vettel. Sí, sí. Ricciardo no es Verstappen. No. O sea, es un fuera de serie también, pilotazo, a mí me encantaba. Pero es otra cosa. Pero sí, es diferente, eran otras épocas, otros coches. Hoy en día es un entorno muy difícil. Yo creo que lo único que funciona al lado de Verstappen sería un experto. Un tío como Sainz Ya. podría funcionar. O un Fernando. O un Fernando, claro. O no. Lo que sí podría pasar es que cambiaran un poco la filosofía. Y en vez de tener un coche tan al límite que solo lo puedes conducir a aquella persona, hacer un coche diferente. Sea en reparto de peso, sea... Pero eso o no sea, va a pasar, ya lo sabes. Pero es que lo tienen que hacer por narices, porque si no van a destruir, no van a tener un segundo. Sí, ya es difícil para Max, que es un fenómeno, llevar este coche como lo lleva para hacer un cuarto o un quinto. Imagínate el que venga de segundo. Es que no están ni entre los 10 primeros. Entonces van a tener que cambiar el coche y hacer un coche más No van a tener normal. tiempo. Lo que No, tienen no es que tienen. hacer un coche mejor. Claro. Mejor, es lo que estoy diciendo. Pero 2026. más fácil, pero claro, hacer un Eso coche ya- más fácil a día de hoy quizá no Pero significa cosas- hacerlo más cosas- rápido. Hay cosas que se pueden. Es que ya llevan, Bueno. lo has dicho tú, desde el año pasado, en esta misma filosofía. Adrian Newey ya lo dijo, ¿eh? Dijo que no le gustaba el camino que había cogido Es Red cierto. Bull en cuanto a aerodinámica, en cuanto a Al setup, inicio del 24 que del- ya no trabajaba, ¿eh? Y encima están abriendo Él un ya melón. estaba- él ya Claro, estaba, o sea, pero si queréis lo abrimos también y está abriendo un melón distinto de, bueno, es que a lo mejor Verstappen el año que viene, a lo mejor, no se sabe, puede llegar a Mercedes y por tanto nosotros nos quedamos sin Verstappen en Red Bull. Es que sería lo normal. ¿Qué hacemos? Bueno, es que, Claro. es que si no hacen un coche competitivo de aquí a final de año, Verstappen se irá. Estoy seguro. no tengas ninguna Y si o sea, no, igual también. Sí, pero que por Aston cierto, Martin. ayer me no, sorprendió. eso Ya. es fake news total. O sea, Oye, tú fuiste una víctima de Helmut Marko. sí, pero estuve sí. ¿Hasta qué punto te jodió a ti el maltrato de Helmut Marko? A mí mucho y todavía, porque mi caso es todavía más exagerado, porque siempre he sido una persona... o sea, yo empecé tarde en el mundo del motor y eso me llevó a creer poco en mí. Yo veía a los otros como... Wow. Esta gente es muy buena Bueno. y yo no soy nadie. Tenía siempre un poco el síndrome ese del impostor. Entonces, cuando estaba en Red Bull, yo era el típico así... Todo me superaba un poco. Entonces, cuando lo hacía muy bien, él estaba muy contento conmigo. Los días no tan buenos, yo era una mierda absoluta. Entonces, claro, ese estilo a mí me chocaba. Yo tenía 16 años y no lo supe gestionar esa presión. Quedé subcampeón de la Fórmula BMW y me llamó para un meeting en Monza, me acuerdo, en el Gran Premio. Y yo pensaba, bueno, será un meeting para hablar del próximo test o Fórmula 3, algún test o lo que sea, que estaban Christian Horner y él, y me dijo, lo siento, pero no tengo presupuesto para ti el año que viene. Y me quedé, pero... Siendo subcampeón. Aparte subcampeón, y tuve algún lío con el coche a principio de año, que fue un desastre, cambiamos de coche y lo solucionamos. Y le dije, ostras, ¿por qué tal? Y el tío me dijo, bueno, vete la Fórmula BMW en su día, que era otro campeonato, que había menos gente y en Alemania solo. Ganó 15 de 18 carreras, tú has quedado subcampeón, pues si ya no eres capaz de conseguir eso, creo que no vas a llegar a Fórmula 1. Entonces a mí me hundió porque... Fue normal. Porque fue como, bueno, Claro. un tío que está en un equipo de Fórmula 1, Red Bull, me dice que no tal, pues yo me lo creí y pensé, pues no soy tan bueno. Claro. Y de ahí pasé a correr en Fórmula 3, que mi primera carrera de la Fórmula 3 europeo hice la pole y seguía sin creer en mí. O sea,
A A pesar pesar de haber hecho la pole, claro. Hice la pole, rueda de prensa con Bottas, que hizo segundo, y Eduardo Mortara tercero. Me preguntaron, wow, tu primera quali Fórmula 3, ¿cómo ha sido eso? Y contesté, no sé qué ha pasado. O sea, la cara de los otros dos que Estaban debieron flipando, pensar, bueno, claro. mañana en la curva 1... Hasta luego, Lucas, Y, claro. no, y de hecho salí que flipas y me escapé al principio de carrera, pero yo dije, I don't know what happened, porque no me lo esperaba. Claro. Porque mi confianza estaba baja. Pero eso te pasaba en el karting. Que tú eras demasiado sí, buen tío. Sí. Pero Pero bueno, claro, yo una llegué- cosa es ser buen tío y la otra que tengas al dueño del chiringuito Sí. diciéndote que no, es que voy mal de dinero y no vas a tener presupuesto. No, tío, no fastidies. A ver, la Fórmula 1 es la élite, ¿eh? O sea, hay que entender que allí solo llega el que es especial y único. Esto no es una... no es Bueno, una- y no es algunos, un convento. algunos se cuela por la puerta de atrás de vez en cuando. Poquitos. Sí. O los que compran un equipo. Claro, algunos se cuelan por ahí. Por decir, no es un convento de las hermanitas de los pobres. No. Pero hay maneras y maneras Sí. de trabajar con la gente. Y la manera que tiene Red Bull a través de Helmut Marko es agresiva y es negativa y es dolorosa y es innecesaria. a mí me costó mucho, y probablemente pero... injusta en muchas sí, pero situaciones. me costó, claro. pero yo agradezco esa época mucho. Hombre, Porque ya aprendí, me imagino, claro, aprendiste sí, un mucho, montón. claro. Esa, y luego... No ir a ninguna reunión con Marco de nuevo. No. Claro. No, y la, Y y yo- la escuela de Red Bull No, y- es buena. Sí, Si es que yo el me encuentro a tema de la Marco por escuela es el buena. paddock alguna vez y tengo Y muy le das buena un abrazo. relación y Ah. yo de verdad agradezco haber estado ahí porque me enseñó un montón. Aprendí Claro. a ser más cabrón, o sea, que tenía que tener más picardía y que pues me tenía que creer más mi Morder capacidad. más, Y ya. luego tuve de compañero a Roberto Meri en la Fórmula 3, que Sí. es el cabrón de los cabrones, Sí. que tengo muy buena relación con él, pero es un tío que me enseñó a ser un auténtico cabrón. O sea, era un tío que sabía siempre hacer la putadita, o sea, sabía siempre escaparse sin tener una penalización haciendo Claro, al Y límite. sin embargo, como hace Verstappen. Teto, que es grandísimo amigo nuestro, Teto siempre dice, y Albert Costa igual, otro amigo tuyo también, Teto y Albert dicen, hostia, el jefe más cabrón que yo he tenido nunca, Joan Villalprat. Es cierto, lo han ¿En dicho. serio? Pero, sí, pero, hostia, Joan, yo... Pero es diferente. Es lo que te iba a decir, yo presumo de conocerte, pero no eras Marco, No, hombre, no. Yo nunca. pero al ni en contrario. Fórmula 1. No, al contrario, si la misión de un manager es entender la persona y saber cómo sacar el máximo de cada persona, sea de cada empleado, y uno de los empleados es un piloto. Entonces, lo tienes que entender, tienes que ver cuál es su carácter, y si necesita una hostia, Se se la la das. das. Y si necesita que le des un mimo, Cariño. un beso, pues lo tienes que dar. O sea, hay pilotos que una hostia, por muchas veces no va, necesitan otras cosas. Se necesita que ellos se convenzan de que pueden hacerlo, etcétera, etcétera. Y a estos tíos no les puedes dar hostias. Y hay otros que sí les tienes que dar Por sistema. por sistema. Por esto que hay formas y formas. Y la de Red Bull siempre ha sido muy drástica para mí. Y fuera de, Bueno, y sigue siendo. fuera- y Yo fuera de- creo que en las próximas horas vamos a vivir Sí, un sí. festival ahí Bueno, dentro. sí, Si sí, no, porque- tiempo al tiempo, de aquí a porque Japón. con esta máquina, Sí. Tsunoda, que está haciendo una buena temporada, No se va a está comer siendo un colín, competitivo, lo van a hundir también. Si sacan Joder. a Lawson, También te digo, Lawson, yo creo que ha llegado con una mentalidad un poco equivocada en Red Bull, al menos desde fuera es la impresión que tengo. Sí que llegó a RB el año pasado, que hizo Sí. algunas carreras como intentando demostrar esa maldad que de repente le agresividad levantó que la quería mano a necesaria. Pérez, Sí. peleita con Alonso, y esto Helmut de repente le puso cachondo, ¿sabes? Exacto. Que eso es lo que más le gusta. Sí, pero no hay ninguna necesidad de decir. Me sonrojaba ver cómo Daniel Ricciardo perdía oportunidades con un coche tan magnífico. Sí, pero Eso a mí me parece es- prepotente, Eso lo mal. siento. No, y de hecho ha llegado Bueno, Red Bull pero- y ahora de repente que si se ha cambiado el peinadito y que si se pone a cantar, no sé qué, Pues que parece cante, un que Backstreet cante. Boys. Que Entonces, cante. claro, todo esto va muy en contra de la mentalidad de Red Bull. Yo creo que, no sé, se ha venido un poco arriba con esto. Pero luego también, no sé si pensáis lo mismo, tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? Segundo piloto de Mercedes. Chaval joven, tal. Piloto del día ayer. ¿Me lo explicas? Votaron.
¿Me lo explicas? Para que yo lo entienda, porque yo no lo Lo del entendí. piloto del día. decía en Claro, Australia. yo no y lo entendí. ayer tal vez no tanto. Claro, No, ayer yo había no 10, entendí ayer lo de quizá ayer. había 10 pilotos que lo merecían más que él. Vamos. Bueno, olvídate de esto del voto del Driver of the Day, lo votan Exacto. niños de 15, 16 años. Por lo eso siento, el más simpático. que les parece guapo y... Pero a mí Sí. se me escapan estas cosas. A mí No, me vuelven bueno, locos. no, Igual de que me loco. vuelvo loco No, con los neumáticos y que Pero sale el tío lo está Pirelli y haciendo dice... bien. Sí, lo está haciendo muy bien, pero bueno, lo que está hasta haciendo la... muy bien y Sí. yo sorprendido. Pero hay que ver de dónde viene la votación. Sí, pero Bueno, Mira, déjate hoy de me ha eso. llegado un comunicado esta mañana. Agradezco que me lo hayan mandado y entiendo que la gente de las agencias de comunicación se tiene que ganar la vida y todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida. Uy, va al palo. ¡Boom! Pero es que el comunicado dice, la inteligencia artificial nos ha dado un ranking de los equipos con los pilotos más guapos de toda la parrilla de Fórmula 1. ¿Qué tengo que hacer con esto? Ayudarme porque a mí se me... Si quieres abrimos. Empezamos. No vamos a perder ni un minuto hablando de los Botón pilotos más derecho, eliminar correo, luego vas a la papelera y lo borras para Delete. siempre. guapos. Delete. No lo voy a hacer por respeto. Pero claro, estamos en lo que decíais. Pero La presión de los medios, de las redes sociales. Bueno, es un poco el Eduardo, business. ahora estamos sufriendo una avalancha de noticias, unas confirmadas, otras no. ¿Quién va a ocupar el asiento de Lawson? ¿Va a subir su Noda? ¿Van a recuperar a Checo Pérez, como se ha dicho? Van a meter a Colapinto, como se ha dicho. Ahora vamos a escuchar de todo en las próximas horas. Pero, Eso es un caramelo envenenado. Pero eso vende. Su Lo nota que- tiene mucho claro, lo que es en tiene- casa suya, o sea, casa, cuidado sí. que... Hay que Pero- entender que eso vende hoy día en las redes y en el mundo actual. Eso vende, pero no va a pasar nada en las próximas 2 carreras. Va a haber que una... Exacto. Es que de esto se nutre la Fórmula Claro, 1 hoy día al el final, éxito de la Fórmula 1 es esta bulla. que se Esto hable está de esto. fantástico. Para Claro. ¿cómo se llama? Road to ¿cómo se llama? Drive to Drive to Survive. Survive. Sí. Esto es bueno. Fantástico. Claro. Joder. Y esperar a fin de año saber qué realmente fue lo que se conversó cuando nosotros pensábamos que. en El la viernes parte pasado hubo en Montmeló un homenaje a Alex Oderroch, que para toda una generación ha sido nuestro referente, en tu caso además con vínculos muy directos. ¿Tú te imaginas un piloto de la época de Alex Oderroch que estaba viendo fotos precisamente con motivo del homenaje, que le veías que se subía en un car, que se subía en un Ford Capri, que se subía en un Fórmula 1, que lo que decíamos de los pilotos de aquella época que lo corrían todo. Todo. Aquello que decíamos, Claro. sois unos viciosos, ¿no? Eso sí que lo eran de verdad. ¿Te imaginas tú si de repente hubieran congelado a un piloto de aquella época, lo hubieran descongelado ahora y se encontrara con todo este... Festival. ¿Qué? Es Fliparías. que ha cambiado tanto Flipa. que es que es otro deporte Es que es otra prácticamente. movida, claro. Mira la diferencia, ¿no? Yo creo que esto que dices de coger el piloto y cambiar, tenemos Fernando se mete en un rally y hace el Dakar y va rápido. Se mete, Y te gana una etapa. Claro. Se va a la Indy y va Sí. rápido. O sea, Fernando es una bestia. Y seguramente Max, Sí. con su cabeza que tiene, igual, Igual. porque es un tipo que sale del coche y se va a jugar Al simulador. al simulador. O sea, que viven para este tipo de cosas. No todos, ¿eh? No, claro. No. Pero hay 2, 3, 4 grandes que sí lo podrían hacer. Y estos, todo esto de la prensa o de las redes, no actúan demasiado. Pero entonces vamos al principio de la ecuación. El principio de la ecuación, si os parece, es la tecnología. Joder, ahora que hablabas del Dakar, hoy en día no se pierde nadie del Dakar. O sea, es impensable que te estés 6 días en el desierto ahí, ni de broma, vamos. Primero porque llama a la madre al móvil directamente, ¿dónde está mi niño? A las 10 horas de que se ha perdido. Lo del hijo pero de en la Thatcher, Fórmula tú sabes cómo fue. Claro. Y era comprensible Claro. perderse 6 días. Sí, hombre, que sí, pero 6 días perdido en el desierto. 14 me hubiera perdido. Claro, yo también, pero 6 días perdido en el desierto. Y menos mal que lo encontró entre la RAF y el ejército argelino. Pero dicho lo dicho, en Fórmula 1 es lo mismo. Claro, la tecnología, lo que eran los coches y la capacidad de pilotaje de antes, para mí era tremendamente más superior. No, quiero que me entendáis, ¿eh?
No a lo de hoy en día. Me parece que hoy en día te dan más herramientas para que todo sea un pelín más fácil, que no es cierto, pero que antes los pilotos eran más todoterreno. ¿Coincides conmigo o No, no? no estoy de acuerdo yo. Venga, pues cuéntame. Me parece bien, me parece bien. Veíamos yo a creo- Stommelen corriendo en Fórmula 2. Es que no sé. En Fórmula 1. Yo empecé en mucho el más mon- tarde. No, la verdad, evidentemente. Yendo tan. O sea, no. Es que no lo sé. Es que creo que es diferente, ¿sabes? O sea, creo que. Ya. Que no es una cosa que distinta, sino hoy diferente. en día es todo más perfecto. Claro. Todo perfecto, todo. O sea, antes. O sea, creo que hoy en día sí tienes muchas más herramientas para entender si lo estás haciendo bien o no, pero creo que. No sé, ha cambiado tanto el deporte. Yo creo que es una conducción diferente. Antes, que si punta tacón, que si. Era todo más una conducción imperfecta Claro. y Más a destacaba más sobrevivir, claro. el que era capaz de encontrar las. Ahora todo el mundo sabe lo que tiene que hacer para ir más rápido, pero solo algunos consiguen entrar Sean a esa los mejores, ventana ya. en la que Vale. el coche Te lo funciona, compro. porque los coches son demasiado complicados de llevar a ese límite. Cuando comenzabas eras bastante más maduro de cabeza. Hoy en día hay chavales de 16, 17 años que están corriendo, pero lo que nadie sabe es que llevan desde los 2 y los 3 en un simulador. ya. O Claro, y en llegan- karting, ya, o ya, en ya. campeonato Llegan del muy mundo, preparados. llevan Eduardo, 100 carreras o 200 carreras internacionales, ¿no? Tú casi no habrás coincidido con la Panamericana, la época de la Panamericana. Yo coincido con todo. ¿Con eso también? Sí, ¿Con la sí, sí. Panamericana? Me cuido, me cuido estéticamente. No, pero fíjate, o sea, lo que decíamos, o sea, Sí. en Argentina existe un torneo, un campeonato maravilloso, el Torneos y Competencias, que dicen que para mí es extraordinario, es la NASCAR americana, pero es que allí también encontramos gente, y en general en toda Sudamérica, ¿no? Encontramos gente que es eso, que lo corre todo. Sí. ¿Y eso ha desaparecido? ¿Tú crees que sí? Yo creo que es tan específico hoy día. Es como que me digas un tío muy bueno en tenis, entre los 20 mejores del mundo, y sea muy bueno en pádel. Es imposible hoy día, Ya. al nivel, Ya. Qué buen al nivel que ejemplo. estamos, que tú puedas tener dos en el mismo lugar. Lo de Fernando Alonso es un caso muy especial de que haya corrido Indianápolis, que haya corrido Dakar, y en todo, y haya ganado Le Mans. Sí. Ya. Que Es había un, en Fórmula 1 que sí. hace todo esto y que vuelve a la Fórmula 1 y que sigue Pero, siendo- pero, siendo ese, pero competitivo. ese es Sí, sí. una persona muy, muy única. Muy Es un única. caso muy único, porque yo creo que llevas a Verstappen a correr la Indy o a correr otra cosa, y no se le va a dar como a Fernando. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, pero sí, Verstappen sí. es el único. El único que podría Porque ser. es un enfermo, o sea, Sí. tiene un equipo de GTs y está todo el día. Cuando tiene un fin de semana libre o una semana libre, se va a rodar con el GT. O sea, a Verstappen lo subes en mi Corvette y me y lo juego hace- un brazo y que lo está hace en bien. los tiempos la primera Sí. mañana. No diría lo mismo de ningún otro piloto de Fórmula 1 de la primera mañana. ¿Y tú te animarías a correr un rally, un Dakar? Pregunto. Rally no. Rally creo que lo veo tan ¿Y un Dakar? diferente. Que es un Dakar rally, sí, pero... un Dakar sí que me gustaría. ¿Sí? De hecho, probé un buggy de estos, los T3, Sí, un día en el circuito de Nasser aquí, que estaba Nani Roma. sí, sí. Y ¿Te gustó? me subí al lado de Nani y le dije, a ver, llévame que quiero Claro, ver cómo lo ¿cómo lleva va un tío. esto? que-". Ya. Y acabé y le dije, hosti, vas muy... O sea, obviamente vas muy bien, pero no me has sorprendido de decir, wow. ¿Sabes? Y me dijo, hombre, claro, es que tú él me dijo, es que vosotros, es que os subís a esto, el T3 este... Joder, es que vais a toda leche, o sea, Claro. esto no es nada, en 2 días lo tienes. Claro. Y dije, joder, pues La oye, experiencia- pues, Esa es vamos la al mía. Dakar. Esa es la mía. La experiencia de velocidad de un Fórmula 1 no tiene que ver con la experiencia de un Nada. coche, de Nada, un buggy. O sea, estás 3 años por delante. Sin, O sea, sin embargo, Joan, por ejemplo, y como José Antonio, o sea, yo he tenido la suerte de subirme con Senna, con Prost, Jeje. con Alonso, con Schumacher, tutti quanti. Pero también me he subido con Carlos Sainz, como Sí. Ponsetti, con Colin McRae, con Kankunen, con... Seguramente subirías con Robampera, con Rosea con también, Rosea, cierto, con Didier a lo Ghiatti. mejor. He subido con mucha gente. Y he subido con pilotos de Fórmula 1 que he dicho, ahora te vas a cagar cuando subes con este tío, por la sensación de decir, bueno, Ya. esto tiene que ser otra dimensión. Evidentemente que me quedaba con la boca abierta y ojiplático durante 2 semanas. Pero si tengo que decir lo que realmente me ha impresionado, a mí, el piloto que más me ha impresionado en mi vida es Nasser Al-Attiyah. O
subiendo con Nasser, yo me quedé, aquello me pareció de otra dimensión. Y me he subido con pilotos de Fórmula 1 y me ha sorprendido la brusquedad con la que conduce algún piloto de Fórmula 1 comparado con alguien de rallies, que dices, bueno, estos tienen que ser los más... Claro, y sin embargo, el zapatazo que te mete un piloto de Fórmula 1... Sí. Bueno, también depende un poco de lo que ha querido demostrarte. O sea, quiero decir, yo puedo dar una vuelta lo más fino posible por el sitio que tú pensarás, no te impresionará, pero iré rápido y eficiente. Claro, o puedo seguro. ponerme a ir de lado, que te dirás, y volverte loco, ¿no? Pero voy un segundo más lento o 2 segundos más lento. Entonces, al final... Sí, pero sí, pues- la frenada en un coche, en circuito, si es sobre todo un coche de competición, es lo que más te sorprenderá. Sin duda, sin duda. Bueno, cerramos ya este capítulo, avanzamos ya en tiempo de descuento. Hay que poner en valor algunas carreras de este Gran Premio de China. Me gustó mucho Esteban Ocon este fin de semana. Los Haas, que tampoco nos habían gustado en Melbourne, aquí Parece lo hicieron que bien. van. Y Berman hizo una carrera extraordinaria. Fantástica. A mí me gustó, fantástica. Oliver, gustó a mí me muchísimo. gustó Muy bien. mucho Berman. Y De hecho, iba porque diciendo Pero- chao. pero está mejor Cada el uno que coche. pasaba decía Claro, chao. claro. ¿eh? ¿Está mejor el coche o qué? ¿Que pensáis bueno, que sí? ¿O fue sí, fruto seguramente de- mejoraron. De hecho, Ocon dijo que Pero de es ese la- margen que decíais. Bueno, que Claro. está Lo que pequeño. decía, es Pero on, de- off. Parada. Claro. Pusieron neumático duro muy temprano. La clave de esta carrera ha sido que habían 3 pilotos, que era Stroll y... Fue el primero en poner el duro. El duro, No, no, sí. salió con Salió con Salió duro y con duro, Berman. salió con duro. Entonces, y Berman. Y tú, si estás en el... Yo a veces en el pit allí mirando, dices, joder, estás mirando qué va a pasar con este neumático, qué hace con Y el neumático. aguantaba, y aguantaba, y aguantaba. Pues ya no aguantes más. Sí. Haz un undercut, entra rápido, mete el neumático duro y hasta el final. Sí, sí. Y no te lo pienses más, porque sea, al revés de se veía- Hamilton. Claro. ya se veía que lo de Hamilton es otra cagada. Para mí es otra cagada. Esto es lo que hizo Ocon, que hizo el mayor undercut de todos. Claro. Salen claro. con duro Pero es Stroll. que era evidente. Lawson también Sí, sale con ¿entiendes? duro. Es evidente y que lo Berman. nota rápido que Pero el a Lawson no neumático. le sirvió de mucho. El neumático blando no entraba en graining y el duro andaba a la misma velocidad, era tan rápido como el blando y aquello duraba. aguantaba. y duraba Yo estoy otras convencido, sin 24 ser horas experto en más. el tema, de que la decisión de ir a una parada fue producto de los duros que salieron al principio. El de Stroll, Seguro. el de Berman Claro. y el de Lawson. Claro. Lo que es- empezaron a ver es- y es dijeron, los- oye, para, esto que va esto, bien. Es esto lo va que te bien. abren los ojos, etcétera. Estirar el- Sorprendió, estirar el como medio. decía Ponseti, hasta Pirelli. Estirar, Sí, el, sí. estirar el medio hasta que todos entren y vamos con Y el a mí duro me hasta el final. sorprendió Berman, sobre todo porque paró bastante antes que Stroll a poner el medio. Sí. Y de hecho parecía que iría justito hasta el final Y no, con el aguantó. medio. Adelantó un huevo de coches. Sí, sí, No, no, sí. hizo unos adelantamientos. Le hizo... sí. A mí, en general, hemos visto adelantamientos muy chulos en este Gran Premio. Me gustó el de Ocon sobre Antonelli, el de Norris sobre Russell, también fue un gran adelantamiento. El de Ocon para Antonelli es el que va por fuera, el Sí, que termina sí. metiéndose por la tierra y... joder, El de ese Stroll sobre adelantamiento Sainz. fue de escándalo. Y el de Verstappen sobre Leclerc. Sí. Sí. El de Verstappen sobre Leclerc, Precioso. Bestial. Bestial. yo Sí, creo sí. que vimos... Ostras. Que de hecho luego hubo uno entre, creo que era, no sé si era Tsunoda o Hadjar, que intentaba adelantar como Verstappen y no Sí, lo, no, lo no, y consiguió. no lo hizo. y- Hadjar, otro piloto que también me ha gustado. este Muy fin de bien, semana. Muy bien. sí. Y que me alegro después del palo que le dio. No, y yo me esperaba nuestro un amigo. poco más, os diré, porque estuve muy atento, obviamente, de Aston Martin, me esperaba un poco más de Stroll, porque Stroll y Berman, que hicieron la misma estrategia de salir con el duro, Berman iba detrás de Stroll, paró antes. Stroll se dejó hacer el undercut porque yo creo que según sus métricas vieron que paraba muy pronto Berman. Sí. Le sacó 3 o 4 segundos para poner el medio pronto y Stroll lo puso muy tarde, el último, Sí. y pensé que llegaría y no llegó. Y no llegó. No llegó, se quedó sin neumático, creo. Pero entonces entiendo que eso es por coche, más que... Desgaste, ¿no? Por entiendo, desgaste. porque el Sí, sí. Haas, o sea, Berman, es que pasó a no sé cuántos y seguía bien. Y Stroll pasó al principio a varios, pasó a Sainz y se quedó ahí. Sí, sí. Y Se pensé, quedó a vivir. Puede pasar una tontería. En un neumático haces una bloqueada Y ya te lo has chao, cargado. ya la Sí. ha liado. y Ya. sí, que al final no nos lo, pierdes el ritmo. no nos lo enseñan todo, entonces Ya, hay ya. cosas que no vemos. Oye, Joan, ahora viene el parón de una semana y luego viene un triplete. Viene un triplete empezando por Suzuka, pongámonos en pie. ¿Qué puede cambiar en esta semana? Estaba claro que de Melbourne a Shanghái
poco iba a cambiar y mira lo que cambió. ¿Y ahora qué? Yo creo que habrá todos los equipos trabajando y seguramente habrá algún paquete, pequeñas cosas que pueden ir bien para Japón. Japón es un sitio que siempre se espera agua. Lo conocemos bastante hemos bien. mojado mucho. Nos hemos Bueno, mojado siempre se bastante. corría en otra época, ¿no? O sea, Sí, también. O me Sí. confundo, pero me parece Pero que sabes muy que el pronto, ¿no? asfalto no va a estar caliente, por ejemplo, ¿no? En esta época. En esta época. Ya. No sé. Sí. A ver, Y- a ver. Yo lo único que espero de Suzuka, os digo, que nadie en su sano juicio decida poner a Tsunoda en el Red Bull, porque Lo va- por el bien de la Fórmula 1. Me temo- yo lo me entiendo temo que es que esa la japonés y demás, pierdes. pero ¿a quién en su sano juicio decide meter a este chaval ahora en el Red Bull, que es un coche muy difícil de llevar? Es que yo Cuando me uno apostaría tiene un algo. coche que va, Sí, que funciona. exacto. Es que sí, yo no la cagan los estrategas de los Racing Bull. Sí, que la bueno, estrategia de Toro Rosso pero el de Racing potencial- Bull no fue buena. El potencial de los dos pilotos y el coche Parece. es bueno. Y esto es lo que siendo el equipo hermano pequeño, ¿Dirías que es mejor ahora el Racing Bull que el Red Bull? como coche para como coche? conducir, sí. ¿Sí? Sí, yo Sí. creo que No yo más creo, fácil. yo creo que para Max conducir iría, seguro, iría seguro. posiblemente más rápido. Y lo dice Max esto. Pero el Red Bull Max es lo una dice. castaña ahora, como coche. Bueno, es una castaña del 0 al 95. No, perdona, o sea, es una castaña cuando lo llevas al 99 o al 100%, y solo Verstappen es capaz de exprimir eso. Al 95%, pues ya no debe rendir ese coche, porque es donde está Lawson. En cambio, el Racing Bulls pues tiene una ventana mayor de trabajo y quizá al 100% el Racing Bulls no es tan rápido como el Red Bull, pero solo Verstappen es capaz de llevarlo alguna vuelta a ese 100%. Ahora, no sé si estaréis de acuerdo conmigo. Todo lo que no sea que en Japón veamos ganar un McLaren, para mí sería una ¿Qué podemos sorpresa. esperar de Es un Suzuka? circuito de pilotos y es un circuito Curvas de, rápidas, de Joan. coche. Es, Sí. es un circuito que tiene todo: curvas, empalmadas, rápidas, subidas, bajadas. La mayor ventaja de McLaren son las curvas medias, entiendo yo. Pero debería ir bien. Tracción, tiene mucha tracción. Claro. Debería ir muy bien porque básicamente la carga aerodinámica de McLaren es esa carga media que va bien en todas partes. Y eso en Suzuka, con esa variedad Que es lo que decías, necesitas en Fórmula 1 Claro, hoy en día. Hay claro, muchos claro. equipos intentando conseguir tanta carga a velocidades altas cuando en realidad es un poco más abajo, que yo creo que es donde tienes que hacer funcionar el coche porque todo lo que no se lleva a la carga aerodinámica al final se lo lleva el neumático. Por eso hay equipos que dicen, no, tenemos mucha degradación. Bueno, claro, porque tu coche no es lo suficientemente bueno aerodinámicamente, entonces se lleva todo el neumático. Lo que suples de falta de carga, corrígeme si no. Sí, no, es correcto. Pero- Correcto. Y luego me da la sensación que en Suzuka, aparte de lo que hagan los demás, Ferrari va a salir escocido. O sea, vienen, Qué presión, vienen, qué presión. vienen de un palo descomunal y y van a salir calentitos, Y el coche calentitos. también, A ver qué y pasa, tiene a ver qué potencial, pasa. Porque también demostraron que tenía. A ver qué pasa. Sí. O sea, No sé. yo creo que Suzuka- ¿Cómo puede cambiar tanto ese coche del viernes / sábado al domingo? Lo que decía antes, lo que decía Eduardo. Claro. de ganar la carrera el sábado Claro. a la clasifica, no al domingo. No, a la A la próxima. quali, claro. Porque la clasifica es lo que condiciona la carrera del domingo. Acordamos de- Ellos vieron que habría Entonces, graining y a pusieron el partir de ahí, coche. empiezas a modificar el coche o a tocar el coche para la carrera Y la del lías. domingo, empiezas a pensar en estrategias diferentes y a partir de aquí ya puedes liarla. Seguro que hicieron Entonces- cambios y en la dirección equivocada. Sí, sí. Exacto. Es exactamente lo que se tiene. Si en 2 horas puedes liarte tanto, de en lugar de la izquierda ir a la derecha, con lo que decía Ponseti, con la presión que tendrán algunos equipos. Bueno. Los 2 Ferrari descalificados, Gasly, todo el merder de Oye, Red y hemos Bull, hablado con muy Lawson. poco de Mercedes, y Mercedes están ahí, ¿eh? Están Muy bien. Y George Russell están ahí. siempre está allí, Sí, sí. como Max Verstappen. Pesca está allí. siempre pesca. y el Russell. coche es bueno, Sólido. porque Antonelli está allí. También es Sí. rápido en su momento, en su sitio. Y tuvo un problema con el fondo del coche, que no se supo hasta terminada la carrera. Ah, que se le enganchó algo del Sí, Ferrari, ¿no? Con lo cual, a saber hasta dónde dónde hubiera habría podido haber llegado Kimi, ¿no? Sí, sí. A saber. Y yo insisto, comparto la opinión de mucha gente que ha dicho que tal vez no merecía el Driver of the Day, pero bueno, es lo que habéis dicho y no sé, creo que ayer no le tocaba el Driver of the Day sin desmerecer su actuación, por supuesto. O sea, en esta semana, ¿tú crees que podemos ver cambio de calcetín?
Sí, bueno, vamos a ver. Yo sigo viendo McLaren, aparte es un circuito perfecto para McLaren. Claro. Perfecto. O sea, curvas medias, alta velocidad. Allí va la eficiencia, que es lo que necesitas en un coche de Fórmula 1. Yo creo que es el coche más eficiente que hay en Fórmula 1 hoy en día, el McLaren. Entonces, si no la cagan los pilotos, que lo están haciendo. La largada fue extraordinaria. Eso no lo hemos comentado. La largada fue una jugada maestra. Sí. Porque Y Piastri está en forma. Sí. Porque Russell No tenemos que decir nada porque sabemos que es rápido. Pero Russell Lando a veces comete errores. Sí, claro, mucho el año pasado. Y este año la ha cometido también. Pero Russell le ganó la partida ahí, lo supieron Sí. bloquear. Fue extraordinario. Total. Una- Y luego Yo los veo muy fuertes otra vez. para Japón también me apetece mucho ver, a ver si vemos carrera completa de Fernando y que termine. Y, Es el y único ver- piloto que no ha terminado. Claro, y verle Los un grandes poco premios. dónde está y ver si ayer que escuchaba a Sainz con atención, si realmente son capaces de encontrar esos clics que él necesita para que el coche Ojalá. esté a la altura de, no sé si de Albon, pero quiero decir que se sienta lo suficientemente cómodo para competir en esa tierra media, ¿no? Que es donde están Yo estos. estoy sorprendido con Carlos porque pensaba que lo había encontrado. Solo ha hecho una carrera. Bueno, porque la ha otra hecho no cuenta. todas las pruebas de Sí. Bahrein y Fueron allí bien. Ya. demostró que era tremendo y cuando llegó a la en Australia también iba rápido. Sí. Después, obviamente, el problema Algo ha pasado ahí. de la carrera y Sí, tal, sí. pero A ver en Japón. esta última carrera no era competitivo. No. Carlos, para mí, es mucho más rápido que Albon. Sí, No sé si mucho, pero... Y es sin más. embargo, Y Albon le ha pasado la mano por la cara. Entonces no tiene... Bueno, yo daría tiempo. No, yo Al final, también. el año es Absolutamente, largo. por eso digo Japón. Un par de carreras. y Carlos tiene su ritmo. Tiene su ritmo de Y adaptación. felicidades a Williams, que ha hecho un buen coche. ¿eh? Buen coche. Sí. Están allí Sí. constantemente, ¿eh? Sí. Otra sorpresa grandísima. Aunque conozco a la gente, porque el director técnico es Pat Fryth, que era uno de mis niños, o sea que los conozco bien, o sea, y sabía que había gente buena detrás, ¿no? Pero chapó por lo que están haciendo, porque nunca se puede comparar a Williams con un equipo grande. Siguen siendo pequeños. Sí. Está claro. Perdona, Eduardo. Y tú, Dani, que estás en Aston Martin hoy día de cabeza, y la autoestima un poquito de Fernando con esta partida de año, me imagino... ¿Tú crees que le afecta No. mucho a él o...? No, yo creo, no he hablado con él últimamente, pero está claro que yo creo que todo el mundo sabía que iba a ser un año difícil, no iba a ser un año de grandes sorpresas. O sea, hay mucha esperanza en el futuro, está claro. O sea, hay cambios, hay que tener paciencia. Y él la tendrá. Que la tiene. Sí. Claro, Pues la eso no pregunta lo es- sé. esa un Entiendo poquito que la sí. pregunta. Obviamente tiempo le queda poco por un tema de que pues, ya tiene cierta edad, pero yo le veo con hambre, con ganas. O sea, es un tío que Y Adrian va a meter la mano rápido. Pues ya la estará metiendo ahora. Aunque Seguro. esté pensando en el coche del 26, Sí, algo sin habrá duda hecho. alguna, Sí, él le estará mirando qué Seguro. han hecho. Sobre todo, un ingeniero mira el reparto de pesos, toda una serie de cosas que ya tiene él en Sí. la cabeza del coche que él quiere, si hay algo que corresponde a lo que tienen ahora, ¿no? Y al final, si el coche mejora y se hace un coche bueno, lo vamos a ver rápidamente, porque Fernando es un tío que ya lo vimos en la Sprint Quali, que lo dijo él en la entrevista, luego quiso hacer bastante hincapié en ello, pero Q1 de la Sprint Quali sale primera vuelta y hace segundo, a 3 décimas del McLaren. Y todo el mundo necesita más vueltas, pero es un tío que ya está tan hecho, sale y hace el tiempo. Y eso te demuestra que la confianza Está es tope. alta. Creo que ayer dijo en un momento determinado. Tiene la suerte del campeón que se dice, ¿no? De que Sí. las salidas las hace bien, gana posiciones, Tiene mucho no se feeling. toca, o sea, cuidado. Rara vez hace un error, o sea, lo de Australia. Fernando no comete errores. ¿eh? Y ayer dijo una cosa Aparte de la Australia. Sí. en las entrevistas posteriores dice, ojalá volviéramos a los tiempos de calificar De con una- solo una vuelta, ¿no? Digo, A eso no, se refería, porque él claro, salió, hizo el tiempo y luego no mejoró. Claro. Y todo el mundo mejoró como 3 o 4 décimas. Pero esto es saber cómo calentar el neumático y ponerla justo la temperatura que necesitas para ir. ¿eh? Y esto sí que utilizan a veces los frenos,
Bueno, y también creértelo, o sea, confiar en llegar. Llegas No, a la y curva saber, 1, claro, sales y saber que quién tienes. eres, saber quién eres y va. Porque esto te lo digo que es por experiencia propia, que yo cuando rodé aquí con el Fórmula 1, o sea, donde más me faltaba era en la curva 1. Porque sales la vuelta del outlap ahí, que vas a 2 por hora en modo warm-up, no sé qué, que el coche ni tira, y de repente llegas ahí a la penúltima y modo cual y tal, no sé qué, y aquello parece Need for Speed, o sea. Claro. Y sí, frenan el 50 en la 1. Pues, A ver si lo haces. ¿Qué agenda tienes ahora? Que puedas contar. Pues mira, la semana que viene corro en casa. En Barcelona tenemos el inicio del European Le Mans Series, Sí. que voy a correr con el LMP2. Sí. Y me hace especial ilusión porque es una categoría nueva para mí. Ahora esta semana de descanso, en cierta manera, que llevo mucho viaje. Y luego estaré en el simulador de Aston Martin, que tengo para Japón, estaré haciendo Race Support. Sí, a ver si conseguimos mejorar algo. Y nada, voy empalmando fines de semana, aquí no se para. Tiene tiempo para jugar a golf, Ahí, Eduardo. sí, sí. Bueno. Porque creo que poco antes de las Le Mans Series algo chulo habrá, ¿no? ¿Ah, sí? ¿No? No sé. ¿De qué Bueno, me bueno, hablas? nada, vale. nada, pues no lo cuento. No lo cuento. En la Play, juega en la Play. No. Habría que explicar un poco esto que hacen, ¿eh? Del Operation Room, ¿no? Del Sí. simulador, El mirroring, de el la mirroring. gente que está en fábrica trabajando directamente con el equipo. Sí, al Pasando final información. hay mucha gente que, Sí, sí. que trabaja en esto Detrás, para... Claro. Porque al final, bueno, no deja de ser más horas que puedes utilizar en algo que puedes encontrar soluciones pequeñas, quizá, a cosas que fallan. Todo ayuda, evidentemente. Bueno, amigos, pues lo dejamos aquí. Punto final a este Dura la Vida número 2. Ya sabéis. Gracias, José Antonio Ponsetti, por acompañarnos. Ha sido un lujazo. Gracias Cuando por éramos esta- pilotos, cuando éramos Cuando éramos periodistas pilotos, también. de verdad, no os lo perdáis. Haré un libro. San Jordi dice que va a firmar libros y además con compañero sorpresa, y si no le acompaña nadie es igual, ir igualmente porque se traerá ahí una botellita para hacer unos chupitos, con lo cual... Hazme caso que me van a acompañar gente. Con lo cual esto malo. siempre mola. Dani, muchas gracias. Te veremos en Montmeló porque vamos a estar allí Venga. en las European Le Mans Series. Una carrera que os recomendamos que no os perdáis, de verdad, es un certamen súper interesante. Dani, gracias. como Placer. siempre, de todo corazón. Muy bien. Eduardo, nos vemos. Gracias por tu hospitalidad. Encantado. Joan, a ver qué pasa en Suzuka. A ver qué pasa. ¿eh? Cosas, Ya pasarán cosas. pasarán cosas. Y las contaremos aquí en Dura la Vida. Gracias por acompañarnos. Si os ha gustado este podcast, no olvidéis darle al pulgar, like, pulgar hacia arriba si os ha gustado. Y no olvidéis suscribiros para estar al loro, al corriente de todo lo que hay alrededor de nuestro canal. No únicamente aquí, también en los otros formatos de Dura la Vida. Y no olvidéis de mandarnos preguntas. Tengo ya algunas para Joan, pero las guardo para el próximo programa, para la próxima entrega. Gracias, Dura la Vida.